Hoy toca conocer la historia de la antigua Mesopotamia, Persia, Fenicia y el Oriente Próximo en general. Como ya sabéis, esto es una recopilación de los primeros vídeos del canal, que ya tienen 10 añitos. En un futuro próximo haré un remake en condiciones, pero de momento aquí tenéis este resumen donde veremos cómo surgieron las primeras ciudades-estados en Sumer, el expansionismo de Sargón de Akkad, qué decía el famoso código de Hammurabi, cómo se levantaron imperios como el de Asiria o el de Babilonia, quiénes fueron los hititas y los Mitanni y cómo un señor llamado Ciro el Grande decidió fundar un imperio que llegaría a ponerles las cosas difíciles a los griegos. Vamos a ver esto, adelante. La siguiente historia tiene lugar entre el año 7000 a.C. y el 651 después de Cristo. Capítulo 1. Sumeria y la Edad de los Metales. La Edad de los Metales es un periodo de tiempo intermedio entre el Neolítico y la historia en sí. La metalurgia surgió bastante pronto en algunos pueblos de Mesopotamia, pero tardó bastante en llegar al resto del mundo. ¿Y qué es Mesopotamia para ser tan guay? Pues es un territorio con forma de media luna situado entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Estos ríos convertían esta zona de Oriente Medio en un lugar cojonudo para el cultivo, de ahí que se la llame el creciente fértil. Entre las primeras culturas neolíticas de esta zona encontramos a la una aldeana cultura Alaf, que destaca por sus cerámicas y figurillas representando a la Venus de la fertilidad, y la cultura Asuna Samarra, famosa gracias a Timón y Pumba. Las casas pasaron de ser una simple estancia a tener varias habitaciones y patios interiores. Hasta horneaban pan y domesticaban vacas, cerdos y onagros. Poco después llegó la cultura Elobeif, que comenzó a expandirse por Oriente Próximo y que sería el primer estadio de la civilización sumeria. Destaca la construcción de los primeros templos, construidos en honor a la diosa madre Inanna, también conocida como Istar en el periodo asirio. Destacan figuritas, algunas de arcilla y otras ya de cobre, pero por lo que más llama la atención son porque tienen cabeza de serpiente, aunque más bien parecen... Esta cultura introdujo el regadío y el arado, y la productividad aumentó, lo que hizo también que aumentase la población de la región. Y esta región, al sur de Mesopotamia, era conocida como Sumer, y junto a ella aparecieron la persa Elam y la semítica Akkad. Y a la zona norte de Mesopotamia se la llamó Subartu. El cobre, un metal muy típico del Mediterráneo, ya era conocido desde hace mucho antes. Sin embargo, alrededor del 4000 a.C. descubrieron que antes que trabajar el metal a base de martillazos, era mejor fundirlo y darle forma después. Y tras eso, usaron también otros metales como el oro y la plata, familiares del cobre, aunque solo decorativamente porque no eran demasiado resistentes. El caso es que los excedentes de producción de alimentos y la demanda de este tipo de metales favoreció el comercio. Por ejemplo, tenían relaciones con pueblos de Anatolia, en la actual Turquía, donde abundan los metales, o pueblos de los montes Zagros, entre los actuales Irak e Irán. Llegaron incluso hasta las montañas del Hindú Kush, en Afganistán, donde se encontraban las famosas piedras lapislázuli. Creían que contenían los espíritus de los dioses, y se usaron hasta el Renacimiento como tinte azul para pinturas y vidrieras. Una cosa que escaseaba en Sumeria eran árboles, de ahí que construyeran sus casas con tierra y paja. Su comercio se extendió hasta regiones como las de Amurru o Canaán, más o menos por el Líbano, donde abundan los cedros. Sus creencias también cambiaron con el descubrimiento de la metalurgia. Dejaron de creer tanto en las diosas madres típicas del Neolítico y las cambiaron por deidades más demiúrgicas, modificadoras de materia. Imaginaban el mundo como una cúpula con el firmamento, rodeada por un mar primordial, donde flotaba el disco que formaba la Tierra. Bajo esta había otra cúpula inversa llamada inframundo. Según su mitología, los dioses crearon a los humanos para que les sirvieran, pero se liberaron cuando empezaron a ser muchos. Durante esta edad del cobre hubo una ciudad que destacaba en la región de Sumer y que ya mencioné en el episodio anterior, Uruk, junto al Éufrates, que extendió una cultura común por muchos pueblos de Oriente Próximo. No se sabe mucho acerca de su sociedad, pero se cree que era una sociedad igualitaria, sin clases sociales ni mierdas por el estilo. Aún no había reyes, pero sí un administrador o gobernador, al que le llamaban En o Ensi, o Patesi en algunos sitios. Nace el Estado como forma de organización política. Fue aquí donde apareció la primera forma de escritura, la pictográfica. Básicamente eran símbolos que todo el mundo podía entender, escritos en tablillas de arcilla. Surgió como forma de contabilidad y administración mayormente. También había sellos con los que la gente marcaba cosas en plan, esto es mío, pam, sello. Nace la propiedad privada de una manera aún un tanto primitiva. Este sello evolucionaría hasta el sello cilíndrico, para hacer fácilmente motivos decorativos. He aquí un ejemplo de firma de contrato. Esta gente ya tenía barcos y navegaba, pero puede que lo más importante de este periodo fuese algo tan simple como la invención de la rueda. La rueda posibilitó el comercio entre diferentes ciudades de la región de Sumer. Crearon carros y empezaron a domesticar caballos
y camellos. Sobre el 3500 a.C., a algún genio se le ocurrió mezclar el cobre con otro metal llamado estaño. La aleación resultante fue una cosa llamada bronce, más resistente y apta para hacer clavos, espadas y objetos para cortar cabezas en general. El periodo Yem-Det-Nas es un periodo de transición entre el de Uruk y el periodo dinástico arcaico o protodinástico. En este tiempo fue produciéndose un distanciamiento entre las regiones del norte y del sur de Mesopotamia, que hasta entonces habían compartido una cultura común. Parece ser que la inmigración proveniente de diferentes sitios de Arabia o de los montes Zagros fue haciendo a estas ciudades más eclécticas. Es aquí cuando se puede hablar de las primeras ciudades-estado. Cada ciudad era autónoma y funcionaba como un pequeño país. Comenzarían a tener su propio rey, templo y dioses. Destacan Ur, Eridu, Larsa, Uruk, Uma, Isin, Nippur, Kish o Babilonia. Por el 3300 a.C. la escritura evolucionó de los simples pictogramas a caracteres más avanzados. Estos pictogramas no eran adecuados para escribir conceptos abstractos, verbos o tiempos, así que comenzaron a usar ciertos símbolos con valor fonético silábico. Nace la escritura cuneiforme. Este es el origen del idioma sumerio escrito, que formaría parte de la cultura sumeria y de otras venideras. Se podría decir que aquí abandonamos la prehistoria y entramos en la historia propiamente dicha. Pero la escritura no fue tan influyente en la sociedad como otro invento, la cerveza. La cerveza, qué buena está. En el año 2900 a.C. hubo en la Baja Mesopotamia una inundación de la hostia que dicen que puede ser lo que dio origen al mito del diluvio universal y el famoso arca de Noé. Enlaces al puto arca ya, enlaces al arca. Durante este periodo, que dura más de 600 años y del que se sabe bastante poco, nace la primera civilización urbana, la civilización sumeria. Era un conjunto de unas 30 ciudades-estado con misma lengua pero con diferentes reyes, dioses o zonas de cultivo. Las ciudades situadas junto a la orilla de los grandes ríos fueron creciendo en población. La inundación volvió esas zonas más fértiles y la gente de pueblos del interior se fue trasladando a esas zonas. La escritura sumeria sigue teniendo una función más administrativa, pero también se usa para otras cosas como movidas religiosas, sucesos históricos o hasta textos mitológicos. Incluso hay una tablilla de arcilla encontrada en Nippur que podría ser considerado el primer manual de medicina de la historia. También eran unos cracks en matemáticas. No solo conocían el círculo de 360 grados, sino que también desarrollaron un sistema de cálculo sexagesimal, basado en múltiplos de 60, debido a su forma de contar las cosas, no con dedos sino con falanges. Aún hoy día usamos este sistema para medir cosas como la hora, de 60 minutos, o los años, de 12 meses. Estos tíos hasta controlaban de astronomía. Ya sabían que había 5 planetas, los únicos que se pueden ver a simple vista. Fueron los primeros en tener una visión heliocéntrica del sistema solar, es decir, que la Tierra giraba en torno al Sol, algo que en Occidente tardaría unos cuantos siglos en descubrirse. Aquí hay nivel. En una inscripción del año 2600 a.C. aparece por primera vez la palabra Lugal, que en sumerio significa rey o gobernante. Se cree que mientras el Ensi administraba la ciudad, el Lugal ganaba terreno en cuanto a lo militar e incluso en cuanto a lo sacerdotal, pero no solo de una ciudad en concreto, sino en un ámbito más regional. Y con los Lugales aparecieron los palacios, que junto al templo organizarían la vida de la sociedad mesopotámica. Estas ciudades-estados se organizaban en anillos. El primero estaba amurallado y era donde vivía la mayor parte de la población, organizados en torno a un templo o también en torno a los incipientes zigurats, la morada de los dioses, que aún no eran tan altos como este. Hay zigurats antiguos como el de Sialk, en Elam, el templo blanco de Uruk o el oval Kafage, pero nada que ver con los que se construirían tiempo después. También había mercados donde la gente intercambiaba productos mediante el trueque. El siguiente anillo eran las tierras de cultivo del exterior, y luego estaban las fronteras entre las diferentes ciudades, cuyo control era bastante disputado. Los ciudadanos construían sus casas con ladrillos de adobe, argamasa y yeso. Buenas vistas no tenían, ni siquiera tenían ventanas. Todas eran bastante parecidas entre ellas. La puerta conducía a un patio interior donde estaban las diferentes habitaciones para cada familia. Aunque tenían sus cuartos, ellos preferían dormir en los tejados, donde hacía más fresquito. Cada ciudad se identificaba con un dios diferente, por lo que había miles. Por ejemplo, la ya mencionada Inanna, Ki, diosa de la tierra, Enlil, señor de las tormentas, o Anu, dios del cielo, que de ahí viene el nombre de los Anunnaki. En la sección Mitos y Leyendas descubriremos más acerca de la mitología sumeria y sobre estos curiosos seres del espacio.
Y hablando de mitos y leyendas, en esta época aparece un poema épico sobre uno de los reyes de la primera dinastía de Uruk, Gilgamesh. En él se cuenta su viaje en busca de la inmortalidad y se mete en líos con los dioses que mandan a Enkidu a matarle, pero al final se hacen amigos. A este rey se le atribuye la construcción de las murallas más antiguas de Sumeria, las de Uruk. También se dice que este rey vivió más de 100 años. Mito o no, lo cierto es que este poema es la obra literaria más antigua que se conoce. Y luego también está el juego real de Ur, probablemente el segundo juego de mesa más antiguo de la historia. Parece ser que el primero podría ser el Senet egipcio. Hubo muchas rivalidades entre las diferentes ciudades-estado y Uruk dejó de ser la hegemónica. No se sabe mucho acerca de esta época, pero lo único seguro es que se daban hostias como panes. De ahí que comenzaran a construir las primeras murallas para protegerse. Entre los documentos de la época destaca la Estela de los Buitres, que narra una pequeña guerra entre las ciudades de Lagash y Umma, alrededor del 2525 a.C., probablemente la primera guerra de la que se tiene constancia. Lagash, gobernada por el rey Eannatum, ganó y parece que se convirtió en la ciudad más grande de la época. Gracias a esta tablilla sabemos cosas de los ejércitos sumerios. Llevaban lanzas y cascos de cobre y armaduras de cuero. Alrededor del 2300 a.C., el rey de Lagash era Urukagina, famoso por reformas como menos impuestos para el pueblo y menos privilegios para los monarcas. Pero entonces llegó Lugal-Zaggisi, rey de Umma, y otra vez comenzó el torbellino de hostias. El Lugal-Zaggisi le partió la cara al Urukagina y se hizo con el control de toda Sumer. Además trasladó la capital a Uruk y no conforme con eso fue a por más ciudades como Kish, Isin o Mari. ¡Marichocho! Sin embargo, su hegemonía no duraría mucho. En el año 2350 a.C., un usurpador tomó el poder de la ciudad norteña de Kish. Era Sargón, de la región de Akkad. Se dice que Sargón era un copero, el que sirve copas, vamos, en la corte del rey de Kish, Urzababa. Un día se cabreó, le mandó a la mierda y dio un golpe de estado. Sargón de Akkad hablaba acadio, por lo que se deduce que era semita. Los semitas se habían ido asentando en Mesopotamia, especialmente en la parte norte, desde el 3000 a.C., procedentes posiblemente de Arabia. Según la Biblia, los semitas eran descendientes del primer hijo de Noé, Sem, y hablando de Biblia, se cree que Sargón pudo tener un origen parecido al de Moisés, siendo abandonado en una canasta por el río. El caso es que fundó una nueva capital llamada Agadé en el año 2340 a.C. No se sabe bien dónde estaba, pero desde allí se lanzó a conquistar no solo Sumeria, sino también la vecina Elam, llegando hasta su capital, Susa. Y es que también llegó a Ebla, en Siria, un pequeño reino al norte de Canaán. Sargón entró en Uruk y venció a Lugal-Zaggisi, al que le humilló paseándole como un perrito por medio desierto hasta el templo de Enlil, en Nippur, donde lo ató a lo alto de un poste para que todos le escupieran. Tras esto, Sargón consiguió unificar toda la cuenca de Mesopotamia bajo un mismo mandato en el 2334 a.C. Tiempo después se le conocería como Sargón el Grande. Comienza el Imperio Acadio. Capítulo 2. El Imperio Acadio. Como ya conté en el episodio anterior, los acadios eran nómadas semitas procedentes de la península arábiga. Coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades-estado mesopotámicas, comenzaron a mudarse al creciente fértil. Un grupo de ellos crearon la Acadia, o Akkad, región al norte de Sumer. Sumerios y acadios convivieron, eran amigos, pero entonces comenzaron las guerras entre los reyes de las ciudades-estado y todo comenzó a irse a la mierda. Lugal-Zaggisi de Umma quería gobernar toda la región, pero fue entonces cuando apareció un tipo llamado Sargón de Akkad, uno de estos acadios que prefirió tomar él el control. Se ve que el tipo era muy popular, ya que montó una revolución en Kish. Muchos le siguieron y se puso a conquistar ciudades. En la batalla de Uruk, Sargón venció a Lugal-Zaggisi, cuyo ejército sumerio con espadas y lanzas no eran rivales para los arcos de flechas acadios y sus carros de combate. Tras la victoria, Sargón no se detuvo hasta unificar gran parte del imperio mesopotámico bajo el imperio acadio, el primer imperio de la historia. Bueno, a ver, imperio lo que es imperio no era. Tuvo un ejército de algo más de 5000 soldados, pero para la época estaba de puta madre, oye. Eso sí, les alimentaba, saqueando y masacrando a todo lo que pillaba por delante. Para el año 2300 a.C., el cabrón controlaba toda la cuenca de Mesopotamia, conquistó la región de Elam, bajo la dinastía Awan, ocupó Mari, que pertenecía al reino de Ebla, y llegó hasta los montes Tauros en Anatolia. La capital del imperio fue Agadé, también llamada Akkad, aunque no se sabe muy bien dónde estaba situada. Las ciudades sumerias perdieron autonomía y ahora eran gobernadas por la figura del rey. Era una monarquía absolutista. Los ensis y los lugales seguían existiendo pero como gobernadores en las ciudades al servicio del monarca, que básicamente recaudaban impuestos para él. Las mujeres importantes eran nombradas grandes sacerdotisas. Aunque Sargón convirtió el acadio en lengua oficial administrativa del imperio, en detrimento del sumerio, el acadio se escribía en cuneiforme sumerio, y en el sur de Mesopotamia se permitió como lengua litúrgica. Sargón promovió una política de entendimiento entre estas dos etnias. Y es que Sargón fue un rey admirado por otros líderes mesopotámicos, ya que hizo que
que el comercio mejorara mucho, sobre todo gracias a que estandarizó los pesos y medidas. Antes cada ciudad tenía un sistema métrico propio y era una auténtica locura. Sargón murió en el 2278 a.C. y su trono fue heredado por uno de sus hijos, Rimus. Al chaval le tocó enfrentarse a las sublevaciones de ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash o Uma, y también a una coalición de pueblos organizada por Elam. Pero fue el pequeño reino semita de Ebla quien se levantó con fuerza y arrebató un buen trozo de imperio al pobre Rimus. Fue en una revuelta palaciega cuando alguien se lo cargó en el 2269. Su hermano Manisutusu subió al trono y recuperó algunos territorios perdidos. Además añadió al imperio el cuernito de los actuales Emiratos Árabes y Omán, pero también murió asesinado. En esta época apareció un nuevo enemigo en el norte. Se trata de los hurritas, un pequeño conjunto de reinos establecidos en el valle de Kabur, en lo que ahora es el Kurdistán. Poco se sabe de sus orígenes, pero pronto crearían un imperio bastante tocho conocido como Mitanni. Y entonces llegó al poder Naram-Sin, nieto de Sargón. La verdad es que lo tuvo muy complicado. Su reinado comienza con una gran sublevación, pero consigue sofocarla rápidamente a base de hostias. También recuperó mucho del territorio perdido por los ineptos hijos de Sargón, como la zona del Mediterráneo. Venció la ciudad de Mari y acabó con el apogeo de Ebla. E incluso arrebató a Egipto la península del Sinaí y controló extensas zonas del Golfo Pérsico, derrotando al reino de Magán, probablemente situado por Omán. Hasta tuvo tratos comerciales con la simpática gente del Valle del Indo, que conoceremos en otro episodio. Pero a Sumer y a Elam no conseguía someterlas a su poder, y entonces llegó un problemón aún más gordo: los putos nómadas. Según la mitología mesopotámica, Naram-Sin saqueó del templo de Enlil en Nippur algunas estatuas divinas. La casa de Enlil era el santuario más importante de estos dos pueblos. Era un sacrilegio muy chungo. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? Esto cabreó a la diosa Inanna y Enlil hizo salir a estas tribus como una plaga para destruir el imperio. Entre estos vándalos nómadas destacan los Gutis y los Luyubi, dos tribus provenientes de los montes Zagros. En la famosa estela de Naram-Sin se puede ver una de sus victorias contra los Luyubi. Y luego están los amorreos, que no morreaban precisamente, eran más de cortar cabezas. Amorreos, amorritas, amoritas, martus, tenían muchos nombres. Estos eran semitas, al igual que los acadios, pero cuando hay espadas de por medio las raíces importan muy poco. Se cree que las victorias se le subieron mucho a la cabeza, tanto que se dice que se creía un puto dios. No te hagas el chulito. Mandó construir un templo en su honor y se hacía llamar rey de las 4 partes del mundo: Sameriacad, Elam, Subartu o Alta Mesopotamia y Amurru. Menudo flipao. Como al final resulta que no era un dios, se murió en el año 2218 y su hijo Sarkalisarri le sucedió en el trono, ahora solo como rey de Akkad. Por el nombre parecería el primer vasco de la historia, pero aún queda tiempo para eso. Aquí, aparte de todos los problemas anteriormente mencionados, este rey tuvo que enfrentarse a una rebelión chunga en Elam, que se independizó y cambió la lengua acadia por la elamita. El rey Puzur-Inshushinak fue el último rey de la dinastía elamita de Awan. Dio de leches a Sarkalisarri sin ningún pudor, y aquí comienza el auge de Elam y el agónico final de los acadios. Sarkalisarri murió asesinado y después de eso muchas ciudades del sur de Mesopotamia se independizaron del imperio, como Kish, Uruk y Lagash. Comenzó una guerra entre los acadios para ver quién le sucedía, y todo esto hizo estragos. Está el ambiente crispadillo. Se sucedieron gobernantes ineptos, que lo único que hicieron fue generar anarquía. Dudu se hizo con el poder e intentó recuperar todo el territorio, pero lo tenía demasiado jodido, y su nombre no ayudaba a imponer respeto. Su hijo Sudurul tampoco logró mejorar la situación. El imperio acadio estaba en jaque mate. Sobre el 1180, la región de Akkad, especialmente la zona de la capital de Agadé, fue conquistada por las tribus gutis tras estar muchos años resistiendo. Fue una época de luchas, caos, tensiones, locura, terror y decadencia. El imperio acadio desapareció definitivamente alrededor del 2154 a.C. y comenzó en el norte un reinado de estas tribus de casi un siglo. Entre sus reyes destacan Larisaf, Basium, Erridupiti y Tiricán. Aprendieron la lengua acadia y gobernaron sus ciudades, incluso comerciaron entre diversos pueblos, pero su organización dejaba mucho que desear. Señor presidente. Mientras tanto, en la Baja Mesopotamia las ciudades independizadas de Ur y Uruk, entre otras, vivían tiempos más tranquilos, ajenos a toda la movida. Sumeria poco a poco comenzaría a resurgir, y llegó un momento en el 2112 a.C. en el que los dichosos gutis fueron expulsados por un nuevo rey de Uruk,
Utu-Engal. Capítulo 3. El renacimiento sumerio. Mientras las tribus gutis se afincaron en el norte de Mesopotamia tras dar la patada a los acadios, en el sur las ciudades-estado sumerias poco a poco fueron recuperando su independencia. Su civilización estaba a punto de volver a florecer. Las ciudades del sur de Mesopotamia se organizaron en pequeños reinos, pero el que predominaba sobre el resto era la ciudad de Lagash, bajo el mando de la segunda dinastía de Lagash. Al desaparecer los últimos reyes acadios, en Lagash gobernaba el Ensi-Urbaba, que además enchufó a su hija Enanepeda como sacerdotisa del templo de Ur, dedicado al dios lunar Nana, también conocido como Nanar-Sin o Sinai. Pero no fue hasta el reinado de Gudea, su sucesor, cuando la supremacía de Sumer volvió a hacerse palpable. Gudea era un tipo bastante pacífico y muy querido por lo que se ve, era más de construir que de destruir, y eso le hizo muy célebre. Un hombre puro macho. Construyó templos como el de Ninu en Girsu, consagrado al dios Ningirsu, también palacios, canales, pantanos y muchas estatuas, sobre todo suyas, hechas con una roca volcánica llamada diorita. En los documentos de la época aparecen muchas obras públicas pero ninguna guerra. Es más, las relaciones con pueblos lejanos mejoraron y tuvieron comercio con Magán, el Valle del Indo o tierras mediterráneas. E incluso trataron con los gutis, lo que ha llevado a pensar que algunos de esta dinastía podrían tener raíces guteas. Y hablando de gutis, es en el 2124 a.C., en el gobierno de Ur-Ningirsu, cuando a estos tocapelotas les dio la venada belicosa otra vez y comenzaron a tocar los cojones. Los siguientes 3 reyes se enfrentarían a ellos. No sería hasta el 2100 a.C. cuando un Ensi de la quinta dinastía de Uruk, Utu-Egal, expulsa definitivamente a estos subhumanos de tierras sumerias y apresa a su débil líder, Tirigán. Todo esto fue posible gracias a una coalición de ciudades-estados lideradas por él. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Tras esto se nombró rey de las 4 regiones, pero no duraría mucho. Un general sumerio descontento, Ur-Nammu, le apartó del poder y gobernó toda la región bajo la denominada Tercera Dinastía de Ur, que fue donde trasladó la capital. Durante esta famosa dinastía tuvo lugar un esplendor en Mesopotamia como no se veía desde tiempos de Sargón. Al igual que los sargónidas, Ur-Nammu creó un sistema de gobierno centralizado, pero no estaba interesado en construir un gran imperio. Prefirió unir ciudades cercanas, reformar la administración y construir y reconstruir infraestructuras. Aseguró los caminos, reactivó el comercio y la prosperidad volvió a la zona. La ciudad de Ur, nueva capital, llegó a tener durante este tiempo unos 250.000 habitantes. Y aquí se levantan ya algunos de los zigurats más famosos, como el de esta ciudad, dedicado a Nana, y su hija Enirgalana fue su sacerdotisa. También engrandeció el templo de Enlil, en Nippur, que fue la capital religiosa. Ya sabéis, el que saqueó el idiota de Naram-Sin. Y hablando de templo, en esta época hubo una división entre templo y palacio, entre estado y religión. Y división también había en clases sociales, los funcionarios, los grandes comerciantes y los trabajadores. Estos eran libres, no como los esclavos, casi siempre prisioneros de guerra. Y algo que lo petó fuerte fue el correo, creando un sistema de postas y caminos que mejoró el transporte de mercancías. Es famoso el código de Ur-Nammu, escrito en sumerio, con el que unificó la jurisprudencia y fijó la equivalencia entre las diferentes formas de pago existentes. Todavía no había dinero, los pagos se hacían mayormente por trueques, pero también usaban pesos fijos de plata para pagar deudas o contratos, y el grano para medir el valor de salarios y alimentos. Se sabe que existieron códigos anteriores, pero este es el más antiguo que se conoce. Era un código bastante progresista para la época, donde no había tanto castigo físico sino más compensaciones económicas. También se crean escuelas, especialmente de escritura, como la Eduba. Aquí que no vengáis a clase ya más o menos que es habitual. ¿Cómo? El Ensi quedó como un simple funcionario civil y el Sagin como gobernador militar. El primero se dedicaba más a la justicia, obras, ofrendas en templos y pago de salarios. Los Sagin, en cambio, se encargaban de cuidar de las tropas y de supervisar los trabajos agrícolas. En esta oligarquía ya apenas había lugales, aunque ciudades lejanas como Susa, Asur o Mari eran regidas por gobernadores autónomos. A Ur-Nammu le sucedió en el trono su hijo Sulgi, gobernó como rey supremo de las 4 regiones y tomó de los acadios la divinización del monarca, como Naram-Sin. Eso no le convertía en dios, pero sí en intercesor entre los hombres y los dioses. Las tribus seminómadas de los Zagros volvieron a cargar contra Sumer. Tras años de luchas con ellos, Sulgi decidió buscar el apoyo de Lam. Casó a su hija con el Ensi de Ansan, pero se ve que la cosa no acabó del todo bien. De hecho, acabaron en guerra. A saber qué pasó entre estos dos tortolitos. Le dije, mira, tienes un cuerpo espectacular. Digo, lo que pasa que te falla un poco la cara. Tras vencerles a todos, vino un periodo de paz para Sumeria y el Renacimiento alcanzó su máximo apogeo. Durante estos años reconstruyó templos, ciudades y elaboró algunas reformas. Creó un cuerpo de arqueros e hizo evolucionar medidas y pesos. En el 2046 a.C. le sucedió su hijo Amar-Sin.
Los sumerios inventaron la rueda o la cerveza, sí, pero lo de poner nombres épicos no se les daba demasiado bien. El caso es que su reinado fue relativamente pacífico, si no tenemos en cuenta su conquista de Erbil, que se estaba revelando un poquito. Nada que ver con el reinado de su hermano, Susin, que acabó de luchar contra los amorreos hasta la polla. Construyó la muralla de Martu para contenerlos, de casi 300 kilómetros de largo, pero de poco sirvió. Y Bisin fue el último soberano de esta tercera dinastía de Ur, hermano de los dos anteriores. Fueron tiempos de hambruna debido a los continuos saqueos y ataques por parte de los nómadas amorreos. ¡Estoy rodeado de locos! El caso es que toda esta inestabilidad trajo rebeliones internas de las diferentes ciudades. Tras esto, pues os lo podéis imaginar: caos, fragmentación política, dinastías locales, luchas internas... Siempre igual, siempre igual. Eso sí, a los amorreos les moló el rollo sedentario y se quedaron a vivir en las ciudades conquistadas. Incluso comenzaron a luchar contra otros amorreos nómadas que venían a molestar. Pero del caos surgió un tipo llamado Isbi-Erra, gobernador de Mari, que vio aquello como una oportunidad. Y Bisin le había puesto al mando de algunas regiones fronterizas que se estaban yendo a la mierda. Sin embargo, se rebeló contra Ur con el apoyo de Nippur e Isin y fundó su propia dinastía, la Isin, porque fue ahí donde puso la capital. Con esto, el imperio de la tercera dinastía de Ur quedó dividido en dos. Mientras tanto, por el 2004 a.C., nómadas amoritas y elamitas tomaron Ur, la arrasaron y esta tercera dinastía de Ur se fue a tomar por el culo. Madre mía. ¿Cómo está la vida? Por el contrario, a Isbi-Erra y sus sucesores les fue bastante bien con su dinastía Isin, al menos durante unos 80 años, cuando les salió competencia. Una de ellas fue Larsa, donde en el 1932 a.C. el rey amorreo Gungunum de la dinastía Larsa conquistó primero Elam, después Ur y Uruk y finalmente se proclamó rey de Sumer y Akkad. Su sucesor, Abisare, expandió el imperio de Larsa conquistando ciudades acadias como Kish y Nippur y luchando a muerte contra los Isin. Mientras los Isin y los Larsa, las dos grandes potencias de la época, se daban de hostias durante el siguiente siglo, con una parálisis cultural importante, los amorreos o amoritas se fueron poniendo cómodos en las ciudades conquistadas. Concretamente les moló una ciudad por aquel entonces no demasiado importante, Babilonia. Se cree que estos inmigrantes no fueron del todo belicosos, sino que fueron mezclándose poco a poco entre la población sumeria y acadia. Como eran semitas como los acadios, se adaptaron fácilmente a este idioma, propiciando el declive del sumerio, que ya era una minoría total. En el 1894 a.C. comienza la primera dinastía amorita en Babilonia con Samu-Abum. Durante los siguientes 100 años, este pequeño principado fue haciéndose cada vez más fuerte. Primero se alió con los Larsa de Waramsin, la fuerza predominante, pero cuando su hermano Rimsin subió al trono todo cambió. La Babilonia de Sim-Mubali, que ahora englobaba Kish, Sipar o Borsippa entre otras ciudades, se alió con Isin y Uruk para ir a por los Larsa, pero en un principio fracasaron. No sería hasta el 1793 a.C. cuando llega al poder Hammurabi, el sexto rey de la dinastía amorita de Babilonia. Rimsin quería conquistar la ciudad de Babilonia, pero Hammurabi se lo impidió, y no solo eso, luchó contra él y conquistó toda Mesopotamia, formando el primer imperio babilónico o paleobabilónico, que conoceremos en el próximo episodio. Un poco ajeno a todo esto, en el norte, el rey amorita Samsi-Adad funda el reino de la Alta Mesopotamia, con la capital en Asur, que en el futuro se convertiría en Asiria y conquistaría toda Mesopotamia. Capítulo 4. Las 10 dinastías de Babilonia. En el 1894 a.C. comienza la primera dinastía de Babilonia con el reinado del amorreo Samu-Abum. Tiempo después le sucedió Samu-Lael, que amplió considerablemente los dominios de este nuevo principado, pero aún no tenía un especial dominio del territorio. Ese papel estaba reservado para Larsa y para Isin, que estuvieron un puto siglo en guerra constante. Es en el 1793 a.C. cuando llega al poder el famoso Hammurabi, que se carga a Rimsin de Larsa y unifica toda Mesopotamia bajo su dominio. Aquí nos quedamos en el episodio anterior y ahora vamos a ver qué hizo este señor para mejorar la vida de sus ciudadanos. El mítico Código de Hammurabi es uno de los documentos jurídicos más antiguos y famosos de la historia. Tiene el mérito de haber unificado todas las legislaciones ya existentes en la región, aunque su ideología era un poco salvaje. Se contemplaba la ley talión, el ojo por ojo, diente por diente. Yippee-ki-yay, hijo de puta. Esta estela de basalto, donde se ve al dios Samas dictando al propio Hammurabi, recoge 282 leyes muy variadas redactadas en plan: si pasa tal cosa, tal castigo. Por ejemplo, si acusas a alguien de que te ha intentado matar y no lo pruebas, mueres. Si robas, mueres. Si un hijo golpea a su padre, le cortan la mano. Si te pegas con alguien, 60 latigazos. Si construyes una casa y se derrumba matando al propietario, mueres. Si en cambio matas al hijo del propietario, tu hijo muere.
Pero parece que después de todo Hammurabi fue un buen gobernante, fue justo, humanitario y benevolente con quien se lo merecía, incluso con sus súbditos. Y es que él mismo decía que la ley, aunque dura, servía para que el fuerte no oprimiese al débil y esa clase de cosas. Aceptaba la igualdad entre el hombre y la mujer y permitía el divorcio. Y coño, inventó la presunción de inocencia. Mujerador condenar a muerte por Kiki. Bien. La sociedad se dividía en Awilum, hombres libres de clase alta, Muskenum, el sector productivo, campesinos, artesanos, comerciantes, y en Wardum, esclavos pero que tenían algunos derechos. Luego estaban los Redum, soldados campesinos, y los Asiru, prisioneros de guerra, esclavos pero sin derechos. Finalmente destacan los Tamkarum, un comerciante con ínfulas de banquero, y los Naditum, una especie de sacerdotisa inversora. Se desarrolló la lengua babilónica, que era como un dialecto del acadio, lo que lo convierte en una lengua semita. Aparece mucha literatura, desde épicas hasta científicas, como matemáticas y geometría, que se les da de puta madre, y astronómicas y astrológicas, donde elaboraron un incipiente zodíaco. Los meses fueron divididos en 4 según los ciclos lunares, y de ahí nacieron las semanas. También hubo tratados médicos, porque ya se hacían algunas operaciones como trepanaciones, cesáreas, amputaciones o cataratas, aunque otros preferían usar exorcistas. Creían que las enfermedades eran causadas por demonios, como los Sutuku o los Labartu, e inventaron la profilaxis, o medidas para protegerse de las enfermedades, como la de echar a los leprosos de las ciudades o crear poblados aparte para ellos. En cuanto a dioses, su mitología se alejó del panteón sumerio y pusieron a Marduk como dios supremo de Babilonia, quitando a Enlil. El hijo de Marduk, Dumuzi, murió y resucitó, convirtiéndose probablemente en un antecedente de lo que luego sería Jesucristo. ¡Estás loco, loco! Eso decía mi exmujer. Para que no hubiese sequías o inundaciones, hacían ofrendas en el templo, así como sacrificios de animales. No toda la población participaba en estos rituales, pues algunos tenían dioses más personales, pero lo que sí era algo común era una festividad relacionada con el año nuevo llamada Akitu. La propiedad de la tierra fue tripartita, del Estado, que la repartía entre granjeros o colonos, del templo o de particulares. El poder absoluto lo ejercía el rey, pero con Hammurabi aparecieron los cancilleres o secretarios reales que se encargaban de la administración. También hubo un traspaso de la autoridad del templo al rey, incluso podía encargarse personalmente de algún juicio o un ciudadano podía pedirlo. Para asuntos más anodinos, de la justicia solía encargarse la asamblea, regida por el alcalde y los ancianos. Cuando en un juicio las pruebas se contradecían, se solía recurrir a la ordalía fluvial, donde el juez eran los dioses y el río al que tiraban a los acusados. Si flotabas, es que eras inocente. Existe la verdad y la verdad. Como ya dije anteriormente, el también amorreo Samsi-Adad fundó el imperio asirio antiguo en el norte de Mesopotamia. Pues bien, en el año 1762 a.C. deciden ir contra el incipiente imperio de Babilonia y Hammurabi les da tal cantidad de hostias que los asirios tardarían más de 5 siglos en recuperarse. Poco después, el rey babilonio conquista ciudades como Esnuna o Subartu y destruye Mari. Ciudades asirias como Asur o Nínive mantuvieron reyes asirios, pero con el beneplácito del barbudo, y al único al que dejó tranquilo fue a Elam. Tras la muerte de Hammurabi, su hijo Samsu-Iluna subió al poder. Durante estos años en la derrotada Larsa apareció un rey usurpador, Rimsin II, que instigó rebeliones en Ur, Uruk, Esnuna, Larsa e Isin. En el 1765 a.C. todo el sur de Sumer comenzó a sublevarse al crearse allí una dinastía local conocida como el País del Mar, formada por sumerios acadios contrarios al poder amorita y encabezados por Iluma Ilum, un rey sumerio de Isin. Este País del Mar es un reino muy poco conocido por los historiadores, situado desde donde confluían el Tigris y el Éufrates hasta el Golfo Pérsico. Era una zona de marismas, de difícil control y con bosques de palmeras datileras. Y también apareció un nuevo enemigo nómada por los montes Zagros, los casitas. Estos se volverían especialmente peligrosos durante el reinado de Abi-Esú, ya que estas tribus habían domesticado caballos y usaban carros de guerra. Aunque eso sí, muchos de ellos comenzaron a infiltrarse en la vida babilónica como jornaleros. Otros invasores que llegaron fueron los hurritas, probablemente de Armenia, que se adueñaron del territorio antiguamente asirio. Eran unos 20 pequeños reinos que formarían más adelante el reino de Mitanni. Es alrededor del 1650 a.C. cuando un nuevo enemigo entra en juego. Se trata del pueblo Hatti, también conocido como los hititas. Lo poco que se sabe de sus orígenes es que eran tribus de Anatolia y que acabaron formando un imperio con capital en Atusa, conocido como el Antiguo Reino. Hablaban indoeuropeo, pero poco a poco basarían su escritura en el cuneiforme acadio. Eran buenos artesanos y para el 1500 a.C. ya dominaban el hierro. Parece que el imperio hitita fue fundado por un tal Labarna, pero el primer monarca bien documentado es su hijo Hattusili I, que se enfrentó a los hurritas
sultanatas y al reino de Alepo, situado en Siria. Su ansia conquistadora era tal que tiempo después el hitita Mursili I ayudó al reino de Cana, regido por el rey casita Tiptazki, a tomar Babilonia. Lo malo es que su cuñado lo asesinó y sumió sin quererlo a toda Hati en una inestabilidad de la leche. En fin, que con la invasión hitita casita el primer imperio babilónico, el amorreo, cayó, al igual que su último rey Samsuditana. Y a tomar por culo. Los hititas saquearon Babilonia, pero no se quedaron. Se volvieron a Turquía y ese vacío de poder fue aprovechado por el país del mar. Apenas se sabe una mierda de este país del mar, pero parece que hubo dos reyes y que dejaron un texto explicando cómo fabricar vidrio, que básicamente se hacía calentando arena. No tardaron mucho en retirarse para dejar que los casitas se hicieran los amos de aquella ciudad ruinosa. En el 1570 a.C., el sucesor de Tiptazki, el rey casita Agum II, ocupa Babilonia y construye casitas. Normal, el lugar estaba hecho una mierda. Aceptaron la cultura superior de Babilonia y construyeron un reino rollo feudal que duraría casi 600 años. Su sociedad solo tenía dos clases sociales, la clase dirigente, que se adaptó a la lengua babilónica, y la clase guerrera, de lengua aglutinante. Esta sociedad construyó templos con estilo propio y también destacan por sus mojones. No, estos llamados kudurrus. Aquí escribían sobre cesiones de tierras, escrituras de propiedad y demás mierdas legales. Adoraron a Marduk, pero también a Anu, Enlil, Ea y muchos otros de tiempos sumerios. Sin fue su luna, Samas su sol, y Nana siguió siendo su diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, pero pasó a llamarse Istar. Les encantaba la ordalía y fue importante el santuario a la diosa curandera Gula, donde se creó una especie de facultad de medicina. En el 1500 a.C. nace el reino de Mitanni de mano de los hurritas, aprovechando el vacío de poder de los hititas que llevaban con luchas internas bastante tiempo, al igual que los asirios. Sin quitar importancia a estos, lo cierto es que los casitas babilonios se hicieron muy importantes en Mesopotamia. De hecho, fueron muy amigos de los faraones egipcios, con quienes se intercambiaban embajadores, mujeres y mercancías como el oro, que llegó a sustituir a la plata como forma de cambio y que en el futuro daría origen a la moneda. Para el 1415 a.C., el rey casita Kara-Indas ya había derrotado al país del mar y unido Babilonia en un solo país. Tiempo después, Kurigalzu I infló la burbuja inmobiliaria del adobe a base de reconstruir templos y ciudades, o también de construir ciudades nuevas como Dur-Kurigalzu, que pasaría a ser la capital. Sobre el 1375 a.C., el reino hitita estaba volviendo a resurgir con fuerza e instauró el nuevo reino. Burnaburías II procuró mantener la paz en el lugar y hasta casó a un hijo suyo con una princesa siria, reino vasallo en aquella época, gobernada por Ashur-uballit I. Con él, Asiria comenzaba poco a poco a resurgir. El niño fruto de este matrimonio concertado, Kara-Ardas, creció feliz, pero al poco de ocupar el trono algunos nobles babilonios se lo cargaron por tener sangre asiria. Muy mal, muy mal. Tras esto, los babilonios pusieron a un casita, Nazi-Bugaz. Ashur-uballit I se cabreó, tomó la ciudad y puso a Kurigalzu II en el trono, hermano del otro. Parece que este nieto le salió rana, porque poco después se rebeló contra Siria y guerreó contra ellos, y también contra Elam, ocupando su capital, Susa. Tras esta guerra con Asiria, varios reyes casitas lograron mantenerse en su trono, ayudados por los hititas, pero los asirios eran unos cabrones muy fieros. Se independizaron, formaron el imperio asirio medio y comenzaron a ganar terreno, especialmente de los Mitanni. El rey asirio Tukulti-Ninurta I arrasó y saqueó Babilonia y capturó al rey Castilías IV. Su hijo, Kadasmanarbe II, dio la patada en el culo a los asirios y restauró el culto al dios Marduk. Por esta época llegaron probablemente de Europa los pueblos del mar, no confundir con el país del mar. Estas migraciones a lo bestia marcaron un momento bastante crítico en la historia de Eurasia. En Anatolia se instalaron los frigios y en el norte de Mesopotamia los muski y los gasga. Esta gente eran nómadas y entre otras cosas se cargaron a los hititas para siempre. Darían problemas incluso a los egipcios, que fueron perdiendo su hegemonía. Que de verdad la gente está muy loca hoy día. Los filisteos fueron otros de estos pueblos del mar, que se instalaron en la costa sur de Canaán, donde ahora está la Franja de Gaza. Por suerte, estos pueblos no pasaron mucho ni por Elam ni por Babilonia, que fue recuperando su esplendor, especialmente con Adad-Suma-User. Sin embargo, desde el reinado de Enlil-Nadinaí, todo se fue a la mierda. Elam se aprovechó y les conquistó, y los pocos casitas que quedaron tuvieron que sobrevivir en la ciudad de Isin. Saquearon Babilonia y se llevaron piezas muy valiosas, como el código de Hammurabi o la estela de Naram-Sin a Elam. Qué mierda de día, qué horror. Un jefe local llamado Marduk Kabitaesu se hizo fuerte en Isin tras la conquista elamita y comenzó a provocar revueltas por toda la zona. Tras años de resistencia llegaría Nabucodonosor I. El tipo, seguramente con una rabia descontrolada, hizo desaparecer prácticamente a Elam.
Además consiguió recuperar la saqueada estatua de Marduk, lo que le confirió un aura de gloria. Los asirios, por su parte, tomaron algunas tierras hititas y aprendieron a usar el hierro, lo que les dio ventaja frente a otros reinos. En el 1103 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser I gana a Nabucodonosor I. Todo parece ir de puta madre, pero en este tiempo la migración aramea invade tanto Babilonia como Asiria y debilita a ambos. Estos eran un pueblo nómada semita, es decir, procedente de Arabia. Algunos de ellos acabaron en Babilonia como jornaleros o soldados, otros montaron campings a las afueras de algunas ciudades y otros se convirtieron en mercenarios. Adad-apla-iddina era un príncipe arameo que derrotó a Babilonia y se hizo con su control. Se cree que fue el rey asirio Ashur-bel-kala quien favoreció este cambio. ¿Por qué? Quién sabe, pero parece que intentaban calmar así los ataques de los arameos nómadas. Sin embargo, otro nuevo enemigo apareció, los suteos, otra tribu amorita. Y fueron estos los que llevaron a la ruina a Babilonia y trajeron el colapso de la Edad del Bronce final. Las relaciones comerciales se cortaron y la economía quedó trastocada. Aquí acaba el imperio mesobabilónico y entramos en la Edad Oscura. Debido a la muy escasa información que ha perdurado hasta nuestros días, apenas se sabe una mierda de lo que pasó durante estos casi 400 años. El poder cambió mucho de manos, elamitas, asirios, arameos. Lo que más se conoce es lo que hubo a su alrededor, pues es el auge de Fenicia, Israel y Mitanni, de Cartago poco después, de las colonias griegas y de la fundación de Roma en el 754 a.C. Mesopotamia estaba en la mierda, no solo Babilonia, sino también el imperio medio asirio que caería en el 911 a.C., pero eso ya lo contaré en el próximo episodio. El caso es que durante la novena dinastía, Nabu-Mukinseri, un jefe caldeo de la tribu Amukanu, se apoderó del trono. El rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, llamado Pulu en Babilonia, tomó la ciudad por la fuerza y esta pasó a ser vasalla. Nabu fue asesinado durante el asalto a la fortaleza de Sapia. Seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida. Durante el próximo siglo, Babilonia sería eso, una provincia asiria que lo estaba petando con su imperio nuevo asirio. Finalmente llegamos a la última dinastía babilónica, un nuevo renacimiento de esta cultura que duraría casi un siglo, en el que hacen desaparecer a los asirios y construyen unos edificios la hostia de grandes, aunque los persas les absorberían tiempo después, y tras eso la región nunca más volvería a ser independiente. Pero esta dinastía, también llamada Caldea, tiene muchas cosas interesantes, así que la veremos con más detenimiento dentro de 2 episodios. Capítulo 5. El Imperio Asirio. Muchas tribus nómadas semitas se asentaron en el norte de Mesopotamia a principios del tercer milenio a.C., en la zona conocida como Subartu. Primero fue una zona dominada por los acadios y tras la caída de la tercera dinastía de Ur pasaría a estar regida por amoritas. Los primeros reyes asirios, encabezados por Tudia, vivían en tiendas de campaña, pero poco a poco irían dando paso a una civilización cada vez más compleja. El primer gran rey de Asiria fue Samsi-Adad I. Se ve que el tipo era fan de Sargón y se puso a conquistar territorio como un loco, destruyendo entre otros el reino de Yamkad. Sin embargo, el reino de Alepo le paró por el oeste y el reino de Snuna por el sureste. Supongo que recordaréis el caos que era Mesopotamia en aquel momento, con Larsa y Sin en guerra constante. Samsi-Adad retuvo mucho territorio durante su vida, pero su hijo Isme-Dagan no fue tan competente. Snuna, Mari y Alepo cargaron todo lo que pudieron contra este incipiente imperio para recuperar sus posiciones, pero es Hammurabi, rey de Babilonia, quien consigue reducir a Siria a una mera provincia babilónica. Entre el 1600 y el 1650 a.C. se crean en la Anatolia unos reinos que se fusionan en el reino de Hatti. Hablo por supuesto de los hititas. Aún no serían un problema, pero luego tocarían bastante los cojones. A partir del 1570 a.C. Babilonia y por ende Asiria pasaría a formar parte del reino babilónico de los casitas. Poco después tenemos la unificación de otro reino Ramdon del norte que eran los hurritas y que formarían el reino de Mitanni alrededor del 1500 a.C. Este reino se hizo tan poderoso que fue capaz de eclipsar a los asirios durante más de 2 siglos. Lo que estáis escuchando ahora es un himno urriano, probablemente la primera melodía de la que se tiene constancia. Fue escrita en cuneiforme alrededor del año 1400 a.C. Se sabe que para esta época ya había instrumentos de música como arpas o liras, también tambores, trompetas o flautas, aunque bueno, flautas hay desde la prehistoria, pues es el instrumento más antiguo que se conoce.
Bueno, deja de babosearme en lo que viene siendo el micrófono. Fue de esta gente, de los hurritas, de los que los asirios aprendieron el uso del hierro antes que sus vecinos sureños, y eso les daría una gran ventaja en las futuras guerras. Y no solo aprendieron de metalurgia, también construyeron armas de guerra como torres o arietes. Durante este tiempo pasó algo importante. Los hititas, gobernados por el rey Suppiluliuma I, se cargaron a los mitanos de Turrata en las llamadas Primera y Segunda Guerra Asiria. Asiria, sin competencia por el norte, se quedó con muchas de estas ciudades y comenzó a ganar preponderancia. Y entonces llegamos al reinado del rey casita Burnaburias II, que como ya conté en el episodio anterior, casó a su hijo con una princesa asiria, Mubalitat Serua, hija del gobernante vasallo asirio Ashur-uballit I. Se cree que intentaban aliarse para luchar contra los suteos, otra tribu nómada que se dedicaba a matar a sus correos y comerciantes. Sin embargo, la alianza no duró demasiado, porque cuando el hijo de la princesa, Carardás, fue a reinar Babilonia, unos nobles se lo cargaron porque no querían tener de rey a un sangre asiria. Pusieron a otro rey 100% casita, y claro, Ashur-uballit se pilló un rebote de la hostia y comenzó una guerra que acabaría con Asiria independizándose de Babilonia. Esto parece un culebrón. Ashur-uballit puso a su hijo Kurigalzu II como rey en el trono de Babilonia. Para este tiempo Mitanni había caído en desgracia debido al afán expansionista de Suppiluliuma, que también se metió en guerra contra los egipcios. Este vacío de poder fue aprovechado por las tribus nómadas, especialmente de arameos, que fueron haciéndose un hueco en las zonas más guays de Mesopotamia. Los reinados de Asiria se basaban en la autoridad real. El rey era el sacerdote y el administrador elegido por el dios Ashur, su dios principal. Ashur era representado por el árbol de la vida, pues era el dios de la vida vegetal, aunque esto iría cambiando hasta ser representante del sol y convertirse en un dios guerrero. También en su mitología destacan los Lamassu, toros androcéfalos alados, que eran los seguratas espirituales de edificios y ciudades. Los reyes eran ayudados por los cancilleres como ministros y por los grandes visires, que se encargaban de controlar la información por todo el reino. En el harén real, donde vivían las mujeres importantes de la clase alta, tenían especial importancia los eunucos. Estos eran hombres castrados que las cuidaban. Muy a menudo surgían intrigas palaciegas o revueltas originadas por las ambiciones de estos, que querían influir sobre las reinas y las concubinas. ¡Eso es una mafia! El derecho consuetudinario, aquel que no está escrito pero que es costumbre, era muy parecido al babilónico de Hammurabi, aunque había cosas diferentes, como el levirato, es decir, que la viuda sin hijos tenía que casarse con el hermano de su marido. Si Hammurabi fue duro con sus penas, los asirios lo fueron aún más. Lo típico eran las condenas a muerte o las mutilaciones. Manda cojones. Es a partir del 1274 a.C. con el reinado de Salmanasar I cuando llegamos a la época de los grandes conquistadores. Salmanasar I fue el primero en enfrentarse a un nuevo enemigo, el país de Urartu, en la actual Armenia, junto al lago de Van, y también tiene el mérito de haberse cargado al reino de Mitanni para siempre. Para evitar que resucitase, trasladaron a la población a otros sitios y la diseminaron, y pusieron a colonos asirios en su lugar. Estas deportaciones serían muy habituales en los reinados asirios, aunque quizá el más famoso es el destierro a Babilonia de Nabucodonosor II, pero aún queda cerca de medio milenio para eso. Tras Salmanasar I llegó Tukulti-Ninurta I, y con él el apogeo del imperio asirio medio. Sometió a los pueblos de los montes Zagros con toda su crueldad y pilló toda la madera que pudo. Para Asiria, la guerra solo era una forma de comercio, solo que en vez de usar el verbo pagar, se usaba el verbo matar. Muy bonito, sí señor. En el año 1234 a.C., Asiria ocupó Babilonia, que pasó a ser provincia siria. Lo cierto es que fue el rey babilónico Castilías IV el que empezó toda la movida al ocupar algunas ciudades del norte. Como castigo, Tukulti asaltó la ciudad, le llevó prisionero a Siria, impuso gobernantes asirios por toda la zona y se quedó con la estatua de Marduk, el dios principal babilonio. Aunque en cuneiforme no se aprecia mucho la epicidad, esta victoria fue grabada en un poema llamado La gesta de Tukulti-Ninurta. No importa lo que realices, lo más importante es dar el extra. Aunque bueno, el hijo del rey casita, Kadasmanarbe II, echó a los asirios poco después y Babilonia volvió a ser independiente. Aquí empieza la decadencia de este imperio medio. Tukulti es asesinado por su propio hijo, Untalasurnasirpal, y otro de sus hijos, Ashurnadinapli, sube al trono. Apenas dura 3 años, a partir de aquí se suceden reinados cortos de varios ineptos que no hacen más que hacer decaer el imperio. En estos años además tiene lugar la invasión de los pueblos del mar, provenientes de Europa, que comenzaron a destrozarlo todo como locos. Los hititas murieron para siempre, entre otros pueblos, y poco después la Babilonia de los casitas fue tomada por los elamitas. Aquí empieza para ellos la segunda dinastía de Isin. Y tras toda esta mierda llega Ashur-dan, que devuelve la estabilidad al imperio asirio, y más adelante llegaría Tiglat-Pileser I, que se dio de leches con todos. Luchó contra los pueblos del mar, contra una tribu llamada Muski, contra Urartu y contra los arameos de Canaán, a quienes arrebató ciudades como Biblos o Sidón. También luchó contra la Babilonia de Nabucodonosor I, haciéndose con su ciudad. Los sucesores de Tiklat fueron reyes bastante mediocres y no lograron impedir que Urartu o los arameos
arameos se expandieran. La expansión aramea fue bastante importante durante estos años, pues tomaron algunas ciudades importantes. Una de ellas fue Babilonia, donde 400 años después comenzaría su última dinastía, la Caldea. A la muerte de Tiglat volvió la crisis. Ashur-bel-Kala apoyó a la Babilonia de Hadad-Plaidina para hacer frente a estos arameos caldeos y parece que hubo un tiempo de paz entre estas dos regiones, aunque la hambruna y los saqueos nómadas estaban debilitando a ambos. Tras casi un siglo de decadencia, Ashur-dan II fue el último rey de este imperio medio. El chaval pareció despertar de la ensoñación asiria mientras todo se iba a tomar por el culo. Emprendió grandes campañas fuera de sus fronteras y realizó una extensa reforma agrícola y ganadera, con lo que el imperio volvió a crecer. Aquí empieza el imperio nuevo. Adad-nirari II, hijo de Ashur-dan II, dio comienzo al nuevo periodo de esplendor de Asiria. Él y sus sucesores lucharon contra arameos, Urartu, unos neohititas que aparecieron en los montes Tauro, y un nuevo enemigo por el este, los medos, que en el futuro se convertirían en el imperio persa. Ashurnasirpal II guerreó mucho pero también construyó mucho, destacan palacios y templos en Asur, y santuarios en Nínive. Incluso construyó una nueva capital llamada Kalak o Kalkú. Hoy se llama Nimrud, o se llamaba porque lo poco que quedaba de ella lo ha dinamitado el Daesh a principios de este año. ¿Pero estamos locos o qué? Allí había un palacio real, un jardín botánico o hasta un zoológico lleno de animales exóticos traídos de diferentes partes del mundo. Salmanasar III tuvo mucha manía a los reinos sirios por lo que se ve, que se habían coaligado, Israel incluida, para ir contra Siria. Salmanasar se emperró en conquistarles, pero el poderoso reino arameo de Damasco, de Ben-Hadad II, le dio pal pelo en la batalla de Karkar. No sería hasta casi el final de su reinado cuando lograría someter a esta gente. Babilonia, por su parte, estaba en plena guerra dinástica. Salmanasar se limitó a meter algo de mano y a firmar una alianza con el vencedor, Marduk-Zakir-Sumi. En el 827 a.C., su hijo Ashurdanapli se rebeló contra él y comenzó una guerra civil en Asiria. El vencedor fue su hermano Samsi-Adad V, pero su prematura muerte hizo que su mujer, Samuramat, se encargara de la regencia. Y aunque reinase pocos años, parece ser que fue muy importante ya que podría tener relación con las Semíramis de las leyendas griegas, famosa por sus grandes obras arquitectónicas. Con solo 9 años, el hijo de estos dos, Adad-nirari III, comenzó a reinar. El chaval hizo campañas contra Damasco y contra Babilonia, pero se ve que se arrepintió y comenzó a tratarles bien a estos últimos. De hecho, permitió el culto a Marduk o a Nabu en Nínive. Esto lo hizo ser conocido como un rey prudente, sabio y defensor de las culturas, pero a la vez temido por sus enemigos. Si sigue así va a llegar lejos. El chaval tuvo varios hijos que reinaron sucesivamente, pero que no estuvieron a la altura. El reino de Urartu, en pleno apogeo, comenzó a tocarles los cojones de nuevo. Otro de sus hijos, que heredó el trono tiempo después, Tiglat-Pileser III, se tomó esto de mandar muy en serio y el tío lo petó. Sus conquistas abarcaron la mayor parte del mundo conocido por los antiguos y Asiria despuntó como nunca. En el sur de Mesopotamia estaban los arameos caldeos, que amenazaban el reino de Babilonia, reinada por Nabu-Nasir. En el oeste estaban los reinos sirios apoyados por Urartu, que querían dar un poco por el culo a los asirios. ¿Lo consiguieron? No. Tiglat tomó la región, Israel incluida, la dividió en 6 distritos militares y tuvieron que pagarle tributos. Nabu-Mukinseri, un caldeo que dio un golpe de estado y se hizo con el trono de Babilonia, motivó la intervención de Tiglat, que consiguió someter a diferentes tribus del sur que se estaban haciendo fuertes en la región. Pero no quiso tenerles bajo su yugo, sino que creó una doble monarquía personal asiria babilónica. Con el apoyo del clero de Marduk, Tiglat se proclamó rey de Babilonia con el nombre de Pulu. Es aquí cuando empieza la 9ª dinastía de Babilonia, la del sometimiento de Asiria, dando lugar al imperio asirio-babilónico. Para entender esto hay que tener en cuenta que para los asirios muchas de sus tradiciones, cultura o dioses son de origen babilónico. Las relaciones asirio-babilónicas, ambas semitas, siempre fueron muy complicadas. Por un lado querían conquistarla siempre, pero por otro la respetaban, porque ahí estaban sus influencias más ancestrales. Esta cultura siempre había fascinado a los dirigentes asirios, era como una atracción casi prohibida. En el fondo ambas eran culturas hermanadas y de ahí tanto respeto. El problema del imperio asirio tiene que ver con sus conquistas. Nunca lograron crear un imperio cohesionado. Y es que mientras los egipcios, más que conquistar, asimilaban, con cierto grado de tolerancia, estos eran unos brutos de la hostia. Lo destruían todo, ponían tributos muy duros y sometían a los prisioneros a muchos suplicios. Esto se traducía en muchísimas revueltas. También es cierto que los pueblos a los que se tuvo que enfrentar estaban bastante desarrollados culturalmente. Para evitar todo esto, Tiglat-Pileser III usó mucho las deportaciones en masa, con la intención de romper la resistencia y sustituir a la población autóctona por colonos. ¡Cuánto cabrón! Pero las rebeliones continuaron, especialmente las internas, hasta la llegada de Sargón II, que comenzó la dinastía asiria de los Sargónidas, probablemente gracias a un golpe de estado contra el entonces rey Salmanasar V. Le tocó gobernar una época convulsa, primero con sublevaciones de Damasco y después de ciudades filisteas, fenicias e israelitas. No consiguió tomar las principales fortalezas de Urartu, construidas en la alta montaña, pero les dejó tan débiles que dejaron de ser una amenaza. Un tipo del país del mar llamado Marduk-Aplaidina II mejoró
mejor conocido como Merodach Baladán, se hizo con la corona babilónica y a Sargón esto no le moló ni un pelo, así que tomó la ciudad y el tipo este huyó hacia las marismas del sur. Dímelo a la cara y te la rompo. Con esto, Sargón II también se coronó como rey de Asiria y Babilonia y convirtió la dinastía sargónida en la más importante y exitosa de Asiria. Además construyó una nueva capital, Dur-Sarrukin, y una bonita ciudadela. El siguiente sargónida, Sennacherib, su hijo, tuvo que sofocar una revuelta en Babilonia comenzada por el puto Merodach Baladán, que quería la revancha. Sennacherib fue a por él, pero logró huir otra vez hacia el país del mar. Eso sí, como castigo, Sennacherib fue a la ciudad de origen de este tipo, Bit Yakin, y la arrasó por completo. Así eran los sargónidas. Pero no todo fueron luchas. A este también le gustó embellecer ciudades, y a la que más tiempo dedicó fue a la ancestral Nínive, su nueva capital. Para abastecer de agua esta ciudad construyó el que se cree que es el acueducto más antiguo de la historia, el de Yer-Wan. El caso es que tras el episodio de Merodach Baladán, puso como rey de Babilonia un títere babilonio educado en Asiria, Bel-Ibni. Sin embargo, este chico se volvió un poco pro-babilónico, así que Sennacherib lo sustituyó por su hijo Ashur-nadin-Shumi, quien ejerció un férreo control en la Baja Mesopotamia. Pero los elamitas se lo cargaron e impusieron un rey suyo en la ciudad. Imaginaos el cabreo de Sennacherib. La persona que suba para arriba y pase algo a mi hijo se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Culpó a los babilonios de no haberlo protegido y hasta la polla ya de todos arrasó Babilonia en el 690 a.C. Los asirios estaban flipando con la reacción de su rey. ¿Dónde estaba aquel respeto ancestral hacia la ciudad de Babilonia? Aquello sentó muy mal, era un mal augurio que traería maldiciones para Siria. Para evitar cualquier maldición, uno de sus hijos se lo cargó en el 681 a.C. Es entonces cuando empieza una breve guerra civil de 6 meses entre sus hermanos. Asarjadón fue el ganador y además consiguió lo impensable. Fue a vengarse de Egipto por haber provocado muchas revueltas en la zona del Mediterráneo y llegó hasta la capital, Memphis. Su sometimiento solo duró un año, pero coño, logro desbloqueado. Lo más importante de su reinado fue la reconstrucción de Babilonia. Estaba bastante preocupado por las maldiciones y quería hacer algo de bien en la zona. Además tuvo paz con Elam y con Urartu, con quien compartió un enemigo en común, los cimerios, y hasta exportó de tierras indias algodón y lana. Pero el chaval enfermó y acabó diñándola. Fue su madre Nakia, de gran influencia en la corte, quien tuvo que poner orden para que no estallase otra puta guerra civil dinástica. Y la tía lo consiguió, su nieto se hizo con el trono. Asurbanipal II logró penetrar en Egipto y llegar hasta Tebas, y hasta pudo poner punto y final a la historia de Elam al eliminar al rey Teumán. Su hermano, gobernador de Babilonia, se rebeló, así que no le quedó otra que cargárselo. Tras eso puso en el trono de Babilonia a Kandalanu, el que sería el último rey de la 9ª dinastía babilónica. Tuvo un reino enorme en su poder, pero prefirió dedicar su vida a otra cosa, leer. Era un rey bastante culto y creó la primera biblioteca de la historia, la de su palacio de Nínive. Se dedicó junto con sus escribas a recopilar todos los textos que encontraba, pasarlos a limpio y conservarlos. Gracias a esto ahora sabemos muchas cosas del pasado de Mesopotamia. Tras su reinado, sus dos hijos se metieron en una guerra civil para ver quién gobernaba. Además llegaron nuevos enemigos por el norte, los escitas. Esta debilidad fue aprovechada por el rey caldeo de Babilonia, Nabopolásar, que pudo recuperar su independencia en el 626 a.C., dando origen al imperio neobabilónico. Nabopolásar se alió con los medos, gobernados por el rey Siásares, y juntos fueron a por Asiria. Las tropas de ambos ejércitos fueron poco a poco marchando hacia el corazón del imperio asirio. No tardaron mucho en sitiar y destruir su ciudad más poderosa, Nínive. Su último rey, Sin-Saris-Kun, murió en el 612 a.C., pero el imperio aún resistió 3 años más, con Ashur-uballit II cercado en la ciudad de Harrán. Este era un oficial asirio que se había autoproclamado rey cuando el otro murió. En el 609 a.C. consiguen destruir su último reducto. Los asirios supervivientes se retiraron más allá del Éufrates y Asiria desapareció por completo. Su territorio pasó a formar parte de Babilonia y de Egipto, mientras que los medos, no interesados en la zona, se replegaron. A partir de aquí, sin el yugo asirio, Babilonia solo podía crecer. Capítulo 6. La Neobabilonia de los caldeos. La Babilonia caldea es el último periodo de la historia de esta región. Es aquí donde esta ciudad se convierte en un lugar mítico para muchos personajes de la antigüedad, como el historiador griego Heródoto o el macedonio Alejandro Magno. Babilonia ha tenido muchos nombres diferentes a lo largo de los siglos y sus dinastías: Kadin-Girra en sumerio, Babilim en acadio o Cardunías en casita. Tras la época oscura de Babilonia llegaron los caldeos. Los caldeos eran unos nómadas semitas de la familia de los arameos. Estos se establecieron al sur de Sumer alrededor del año 1000 a.C., fundando varios principados pequeños. Su idioma era el caldeo, pero el auge del idioma arameo, especialmente por su alfabeto derivado del fenicio mucho más sencillo con 22 caracteres, iría poco a poco calando entre esta gente. Hasta los persas comenzaron a usarlo y se convertiría en la lengua franca de la región tiempo después. Alfabetos como el hebreo, el árabe, el siríaco y probablemente hasta el brahmánico son derivados de este alfabeto arameo. En el año 627 a.C. murió el último gobernador asirio de Babilonia, Kandalanu. Asiria estaba débil de cojones, así que arameos y caldeos se metieron a saco con ella para aprovecharse de sus
cojonudas tierras de cultivo, del dominio de las rutas comerciales y para encontrar algo de unidad política. Nabopolassar, jefe del país del mar, fue el primer rey caldeo de Babilonia. Se alió con Elam y tomó Uruk y Nippur. Como ya vimos, también se alió con Ciásares de Media, casando a su hijo con una de las hijas del Medo, y ambos contribuyeron a la caída del imperio asirio en el año 609 a.C. A los medos no les interesaba el territorio tras la conquista y se volvieron a Irán, con lo que en Mesopotamia quedaron dos fuerzas bastante tochas, Babilonia y Egipto. La trama promete. Y entonces llega al trono su hijo Nabucodonosor II, el rey con más prestigio de Babilonia desde Hammurabi. Egipto comenzó a tomar territorio de Levante, pero el nuevo rey le frenó en la batalla de Carquemis, en la actual Siria, y toda la región de Canaán pasó a ser Caldea. En esta sociedad el rey no era un dios, pues ese era Marduk y otros muchos de menor categoría. Él era un intermediario, junto con sus nobles y sacerdotes, que formaban la clase alta. Luego estaban los hombres libres y finalmente los esclavos, que podían llegar a comprar su libertad. Nabucodonosor ha pasado a la historia por ser el mayor constructor de este periodo. Lo más importante de su reinado fue lo que hizo con la ciudad de Babilonia, la convirtió en la urbe más moderna y alucinante del mundo antiguo. Hubo grandes obras de ingeniería, como la famosa Puerta de Istar, en la entrada norte de la fortificada ciudad que daba a la vía procesional que conducía al santuario de Marduk, en el centro de la urbe. En las paredes de ladrillo esmaltado de estas puertas se ven toros, leones y hasta dragones llamados Mususu. Dentro de la ciudad se alzaba también el gran zigurate Temenanki, de unos 100 metros de altura y en cuya cúspide había un santuario al dios Marduk, en el cual los sacerdotes caldeos podían observar las estrellas y hacer predicciones. Es importante también el templo de Marduk, llamado Esagila, donde terminaba todos los años la procesión de la Kitu, o fiesta de Año Nuevo, en la cual llevaban, como si de la Semana Santa se tratase, la estatua de Marduk del templo por toda la vía procesional hasta un santuario a las afueras. Nabucodonosor II también se construyó un suntuoso palacio, pero lo más jodidamente alucinante eran los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero de la que no se tienen demasiadas pruebas de su existencia. Se cree que estos jardines dispuestos en terrazas fueron construidos por Nabucodonosor como una demostración de amor hacia su esposa, Amitis, hija del rey medo Ciásares, por la nostalgia que sentía por su tierra. Como ya digo, nunca se ha podido demostrar su existencia, pero hay una teoría que sitúa estos jardines no en Babilonia, sino en Nínive, y que habrían sido construidos no por babilonios sino por asirios, concretamente por Sennacherib, 100 años antes, o incluso por Samuramat. Ojalá algún día se resuelva el misterio. Más misterioso que esto, pocas cosas. La organización de la sociedad neobabilónica era bastante compleja, destacando cancilleres varios que actuaban como ministros o gobernadores locales, siendo el más importante el del país del mar, por ser la cuna de la dinastía caldea. Los egipcios comenzaron a provocar revueltas por los reinos de Israel y de Judá. Por ello, Babilonia tomó Jerusalén por la fuerza en el 597 a.C. y destruyó el templo de Salomón. 10 años después, el gobernador que habían puesto, Sedecías, se rebeló contra los babilonios. Según la Biblia, el profeta Jeremías pidió la rendición de su pueblo, o de lo contrario los caldeos volverían a destruir Jerusalén, y eso no molaba nada. Sedecías ni puto caso le hizo y los babilonios acabaron matando a su familia y a él sacándole los ojos. Eso es lo que pasa por no hacerle caso a un profeta. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Y aquí comienza el famoso destierro a Babilonia. Los babilonios cogieron a todos los hebreos que pudieron y les deportaron en condición de esclavos hasta la monumental urbe, donde vivieron hasta que Ciro el Grande, rey de la Persia aqueménida, les liberó casi medio siglo después. Los judíos pasaron a llamar a Babilonia como la ramera, por la depravación que allí vieron. Y es que ya lo decía el historiador Heródoto cuando la visitó. Hablaba de subastas de mujeres, idolatría, ferias de enfermos y prostitución por doquier. Te quiero contar un secreto, que soy prostituta de lujo. ¡Estupendo! Se cree que fue en esta ciudad donde se comenzó a escribir la Biblia, recopilando y uniendo las tradiciones, textos y leyendas de estos pueblos hebreos para evitar que cayesen en el olvido. Además, estos pueblos vieron algo en Babilonia que les dejó muy marcados. Hablo del gran zigurat de esta ciudad, el Etemenanki, una torre que casi podía tocar el cielo y que ellos conocieron con el nombre de Torre de Babel. Pero ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Pero todo este esplendor en el fondo disimulaba una inestabilidad interna que se haría notable con el paso de otros reyes caldeos. Nabónido fue el último rey de la Babilonia caldea. Fue un rey controvertido, pues parece que no era de ascendencia real. Era hijo de un gobernador arameo y de una sacerdotisa del dios Sin. Es por esta influencia materna por la que le tiraba más este dios antes que Marduk. Al clero, lógicamente, no le molaba nada esto. Además, el tipo era bastante paradete. Mientras dejaba que su hijo Baltasar guerreara por él, Nabónido prefirió vivir la buena vida y se fue a Teima, un oasis árabe, para dedicarse a la lectura. Tiene 2 huevos así de grandes. Al dejar tan desatendido a su pueblo, las rebeliones comenzaron a hacerse palpables. Al parecer, las reformas religiosas de Nabónido, que enfrentaban las creencias populares y el hecho de ser considerado un rey ilegítimo, propiciaron la división de la sociedad babilónica. Los medos estaban pasando las putas internamente también. Astiages, su último rey medo, luchó contra un tipo llamado Ciro, que pertenecía a una pequeña región vasalla de la Media llamada Ansán, de gran tradición elamita. Al ganar, gobernó toda la región con el nombre de Ciro el Grande y levantó un imperio llamado Persia. Nabónido estaba acojonado por el crecimiento tan
tan rápido de este imperio persa aqueménida y llamó a su colega Creso, monarca de Lidia, para ver qué coño hacían. Creso le dijo que lo mejor era atacar antes de que la atacaran a ellos. Y eso hicieron, pero la jugada no salió muy bien. Sobre Lidia hablaré más adelante, pero como dato curioso decir que fue en este reino donde se empezaron a emitir las primeras monedas de oro. ¡Enséñame la pasta! En el 539 a.C. Babilonia cayó en el poder de Ciro el Grande. Sin embargo, lejos de ser tirano y cruel, Ciro fue buena gente y se mostró benevolente con los pueblos sometidos, perdonando a muchos de los reyes enemigos. Incluso protegió sus cultos y restauró muchos de sus templos. Con esto se ganó el favor de la clase sacerdotal. Además, liberó a los hebreos de Babilonia que pudieron volver a su tierra, Israel, después de casi medio siglo de exilio. Babilonia, a partir de aquí, se convirtió en provincia persa o satrapía y nunca más volvería a ser independiente. Por cierto, si te gusta la historia y este tipo de vídeos, no olvides suscribirte a este canal, pero eso es otra historia, y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos vídeos. Otra forma de estar pendiente de las novedades es seguirme en mis redes sociales, como Twitter o Instagram, o seguirme en mi grupo de WhatsApp, cuyo enlace dejaré en el comentario fijado. Ahí también en el comentario fijado encontrarás todas las listas de reproducción del canal, aunque también puedes encontrar todo el contenido bien ordenado en la web historypedia.org. En este canal estoy intentando resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo a través de mi Patreon. Y si te gustan las novelas de aventura, te invito a leer mi trilogía de Adrosaurópolis, cuyas 2 primeras entregas ya están disponibles en Amazon. En este vídeo de aquí explico de qué va, pero si te gustan cosas como Jurassic Park o Indiana Jones, te va a flipar. Capítulo 7. Fenicia. Los grandes mercaderes de la antigüedad. Los cananeos fueron muy versátiles. Esta etnia semita que habitaba mayormente en las tierras de Canaán dieron origen a multitud de pueblos diferentes, como los acadios, los arameos, los hebreos, los árabes y los fenicios. Los fenicios no eran más que un grupo de estos cananeos afincados hace más de 7000 años en la franja costera de lo que ahora es el Líbano. Ellos se consideraban a sí mismos Chanani, es decir, cananeos. La distinción de fenicios la crearon los griegos, que les llamaron así foiniques porque significa púrpura. Los fenicios fueron famosos por un colorante o tinte de este color que extraían de unos moluscos llamados múrices. Con él teñían ropas y objetos decorativos como vidrios y joyas. En tiempos romanos ese nombre derivaría en púnicos, más para referirse a su colonia más famosa, Cartago. Pero no vayamos tan rápido. Empecemos por el año 5000 a.C., cuando un grupo de estos cananeos pescadores decidió crear una pequeña aldea en las costas mediterráneas, Gebal. El lugar estaba situado en una estrecha franja entre el mar y las montañas y el desierto, con poco espacio para cultivar, así que se vieron obligados a adaptarse al medio marino y desarrollar buenos sistemas de navegación. Aún así cultivaban mucho como trigo, vid, olivos, higueras y hasta tenían palmeras datileras. También pastoreaban cabras y ovejas, pero con lo que de verdad comenzaron a hacer buen negocio era con algo que no tenían ni los egipcios del sur ni los sumerios del este: madera, una madera de cedro cojonuda. Con el tiempo fundaron algunas ciudades más como Ugarit y comenzaron a comerciar con pueblos de Chipre y Creta, y sobre todo con los faraones egipcios, que eran sus clientes predilectos. A cambio de su madera, los egipcios les daban algo que a los fenicios les encantaba: la hoja de papiro. Gebal se convirtió así en una especie de centro comercial donde comprar este medio para la escritura, y fue llamada Biblos por los griegos. Biblión es libro en griego antiguo, y de ahí derivaron palabras como biblioteca o la Biblia. De hecho, fue en Biblos donde se escribió la primera Biblia en papiro. También se podían encontrar metales, telas, el famoso tinte púrpura, incienso, aceite, resinas, vasijas, arte, vino o pescado. ¡Vamos, niña, a comprar! ¡Vamos! Los fenicios eran muy listos y copiaban todo lo que veían en sus viajes, así aprendieron diferentes técnicas para hacer productos muy originales y nunca vistos. Y estos viajecitos tuvieron lugar gracias a sus modernos vascos birremes y a su conocimiento del cielo. Como aún no se había inventado la brújula, se guiaban usando la estrella polar de aquella época, Alfa Draconis, a la que llamaron estrella fenicia. Crearon rutas marítimas casi siempre bordeando la costa y construyeron puertos allá donde llegaban, con lo que se convirtieron en los grandes mercaderes de la época. Todavía no estaban en posición de empezar una colonización intensa. De momento se conformaban con establecer a su gente en barrios de ciudades para montar chiringuitos, bazares o almacenes. También crearon factorías bien protegidas, especialmente en países bárbaros, para realizar trueques. Tiempo después el trueque evolucionaría y el pago sería en base a lingotes de oro y plata, pesos fijos, y ya alrededor del 600 a.C. se afianzaría el uso de la moneda. Profesional. Muy profesional.
profesional. Tanto Biblos como Ugarit y otras ciudades que aparecieron después como Sidón o Tiro eran ciudades-estado independientes. Nunca hubo un estado fenicio unificado. En cada ciudad había un rey, que no tenía el poder absoluto, pues estaba bastante controlado por una oligarquía de comerciantes en un consejo de ancianos que representaba a las familias más poderosas de la ciudad. También había sacerdotes que veneraban a los dioses fenicios en templos. Dioses había muchos. El principal era él, y también estaban Baal y Astarte. Muchos cambiaban dependiendo de la ciudad, como Melkart, dios de Tiro, o Esmun, dios de Sidón. Parece ser que había que hacerle sacrificios humanos o ritos de prostitución. ¡Ah, sí! Los acadios les dejaron más o menos en paz cuando Sargón llegó al poder en el 2364 a.C., y pronto consiguieron ser los protegidos de los egipcios, que les defendieron de los hititas y de las tribus amorreas. Estas causarían bastantes problemas durante un tiempo. En torno al 1500 a.C. llegaron los hicsos al delta egipcio, que no se sabe bien si eran cananeos y fenicios u otros pueblos, pero tras su paso por la tierra de los faraones, la nueva dinastía decidió controlar más fuertemente la zona de Levante. Los fenicios se limitaron a agachar la cabeza mientras los faraones del Reino Nuevo se daban de hostias contra hititas y mitanos. Los fenicios estaban en el puto medio. ¡Quítate! Muchas ciudades fenicias acabaron en ruinas, como Ugarit, Biblos, Tiro o Arbaz. Sidón se salvó y se convirtió en la ciudad más importante de la zona. Sidón reconstruyó muchas de estas ciudades y creó otras nuevas como Berytus, actual Beirut, o Acre. Un centro de actividad importante fue Kitión, en Chipre, Cyprus, que significa cobre en griego, por la abundancia de este metal. Rodas y Cilicia también tuvieron su importancia en el comercio, y hasta montaron una colonia en Memphis. Nuevos enemigos fueron surgiendo, aunque también oportunidades de comercio. Mediante el uso de caravanas, los fenicios importaban de estos sitios productos como especias, vinos, aceites, perfumes y telas. De África metales, sobre todo oro, y también papiros, esclavos, pieles, plumas de avestruz, incienso y marfil. El comercio con Europa fue mayoritariamente marítimo y conseguían metales varios como estaño, plata o hierro, lana, ganado y muchos tipos diferentes de cereales. Y descubrieron que la sal era magnífica para conservar los alimentos durante sus largos viajes en barco, y de ahí salió un manjar llamado garo. El gran problema llegó en el 1200 a.C. con los pueblos del mar que trastocaron todo. Los filisteos se instalaron en Gaza y tras la caída de los hititas, tribus arameas aprovecharon y se asentaron en Siria. Sidón fue arrasada y su hegemonía pasó a la ciudad de Tiro, una ciudad construida en una isla frente a la costa, fácil de defender. Es aquí, bajo el reinado de Irán I, cuando comienza el mayor esplendor de Fenicia. El comercio se expandió a otros mercados gracias a las colonizaciones de territorios más lejanos y al invento de algo tan guay como el alfabeto fenicio, que daría origen al latino, al griego, al hebreo, al arameo o al árabe. Los fenicios vieron necesario simplificar la escritura porque tanto el cuneiforme como el jeroglífico o el hierático eran demasiado complejos. 22 símbolos fonéticos y a tomar por el culo, sin complicaciones. Eso les dio una fama sin igual por el Mediterráneo. Entre sus colonias del Mediterráneo occidental más célebres estaban Gadir, actual Cádiz, o Malaca, Málaga, fundadas por el mítico dios navegante Melkart. Además, Irán I fue muy amigo del rey de Israel Salomón, a quien ayudó a construir el templo de Jerusalén, y también se esforzaron en abrir una ruta marítima por el Mar Rojo para tener contacto con los lejanos reinos de Saba y Ofir. Estas buenas relaciones se mantuvieron incluso durante el reinado de Itobaal I, que casó a su hija Jezabel con Acab, hecho que introdujo ritos paganos en Israel, algo que cabreó al profeta Elías. Tiempo después, su sobrina Talía ocuparía el trono de Judá y, como ya vimos en episodios anteriores, la liaría parda. Y como también vimos, en el 853 a.C. llegarían los asirios de Salmanasar III a tocar las pelotas. Tiro se mantuvo al margen durante la batalla de Karkar, pero eso no impidió que acabase teniendo que pagar tributo al asirio. Capítulo 8. La Persia antigua, Elam, Medos y Aqueménidas. Lo que ahora llamamos Irán fue conocido durante mucho tiempo y hasta hace relativamente poco como Persia, así que aquí tenéis un pequeño resumen de las culturas que poblaron el antiguo Irán. En lo que ahora conocemos como región de Juzestán, se formó la primera cultura de Irán, Elam. La primera mención a este reino la encontramos en la lista real sumeria, hacia el año 2700 a.C. A pesar de sus choques y enfrentamientos, durante toda su existencia, Elam comerció mucho con Mesopotamia e importaban productos como madera, cobre, estaño, plata, mármol y también caballos. La primera dinastía conocida fue la de Awan, quienes adaptaron la escritura cuneiforme sumeria para representar su lengua, la elamita. La capital, Susa, fue invadida por los acadios de Sargón de Akkad, pero el último rey de Awan, Kutik-in-Susinak, logró recuperarla hacia el año 2240 a.C. Sin embargo, ninguno de los dos contaba con los locos de los guteos, o los gutis, tribus locas de los montes Zagros que les petaron y llenaron la zona de destrucción y mierdas. Horrible, de pena de llorar. En el 2100 a.C.
llegó a Elam la dinastía Simaski, pero la vecina tercera dinastía de Ur logró someterles hasta que por el año 2000 a.C. más o menos, el rey elamita Kindatu apresó al rey de Ur, Ibisin, y encima logró tomar el territorio de Ansán, lo que luego sería conocido como la región de Persis. En el año 1890 a.C. subió al poder de Elam la dinastía de los Epártidas, liderados por Eparti I. Estos elamitas tenían unas costumbres algo rarunas, el levirato y el incesto eran lo más, y en el gobierno mandaba el rey, pero también tenía mucho poder su hermano y su hijo mayor, si lo había, formando una especie de triarquía. Sería muy bonito todo, pero en el año 1764 a.C. llegó el rey Hammurabi de Babilonia y otra vez Elam acabó derrotada. Tenía que pagar tributo a Babilonia, pero continuó siendo independiente. Sin embargo, tras el reinado de Kutirna-Hunte I, comienza un periodo de oscuridad donde no hay apenas datos. Esto va a ser bastante habitual en la zona, idos acostumbrando. Hacia el año 1265, Elam conoció un renacimiento alucinante de la mano de la dinastía Igejálquida y de su rey Untas-Napirisa. Aunque tenga nombre de cocainómano bielorruso, con él Susa se desarrolló cultural y artísticamente. Destacan zigurats y templos a sus dioses, Insusinak, Insikaraf, Napirisa, Kiririsa, Pinigir, tenían muchos. Y también hizo una estatua a su esposa, la reina Napir-Asu. Pero lo más importante llegó en el año 1205, con la llegada de la dinastía de los Sutrúquidas. Sutruk-Nahunte I lo petó a base de bien, no solo en el ámbito cultural, sino también en el de las conquistas, logrando unos botines de cagarse, como la estela del código de Hammurabi, y una estatua importantísima del dios babilonio Marduk, casi nada. Entre los años 1700 y 1200 a.C. comenzaron a llegar a la zona de Irán muchísimas tribus indoeuropeas procedentes de las estepas rusas. Los hircanos y partos se asentaron al este del mar Caspio, los bactrianos y sogdianos al norte de la cordillera del Hindú Kush, arios, drangianos y aracosios al este de la meseta irania, y los más importantes ahora, los medos justo debajo del mar Caspio en la zona del Hamadán y los persas en la zona de Ansán. No fueron ninguna civilización todavía, sino un conjunto de tribus dedicadas al pastoreo y al cultivo de frutas y vegetales. La primera mención de los medos como peña a tener en cuenta tuvo lugar durante el reinado de Salmanasar III, hacia el año 850 a.C. Fue debido a la presión asiria que estas tribus se unieron conformando la media por el año 672 a.C. con un rey a la cabeza, Castaritu o Fraortes o como se llamase en realidad. Su padre, Deioces, había fundado la capital de Ecbatana y asentado las bases de este nuevo reino unitario. Los comienzos no fueron fáciles, pues los asirios se aliaron con otros iranios, los escitas y los cimerios, quienes les ayudaron contra Urartus y Medos y les dejó bastante mal. Sin embargo, el rey Ciásares logró quitarse a los escitas de encima y además reformar su ejército siguiendo el rollo asirio. Arqueros, lanceros y jinetes fueron las tropas más importantes e incluso tuvieron algunas máquinas de asedio. Dentro de los medos había muchas tribus: busas, paretacenos, estrujates, arizantos, budios y magos. Estos últimos fueron conformando una incipiente clase clerical dedicada a los rituales religiosos y de adivinación, aunque la mayoría eran en general pastores, agricultores o metalúrgicos. Ahí, bueno, ha quedado más o menos recta, ¿no, Antonio? Recta, mira, vamos a lavarnos las manos. Creían en dioses benefactores, los Asura, y malignos, los Daeva, las fuerzas de la naturaleza. La lucha entre el bien y el mal siempre va a estar presente en su forma de ver el mundo. Muchos dioses iranios guardan relación con los dioses védicos: Ahura Mazda, Mitra, Varuna, Atar. Uno de los reyes asirios, Asurbanipal, puso punto y final a la historia de Elam al conquistar Susa en el año 646 a.C. Eso sí, Ansán siguió independiente, aunque no por mucho tiempo. Cuando este Asurbanipal murió, Ciásares de Media y Nabopolassar de Babilonia se aliaron para machacar a los asirios y tuvieron un éxito de la leche. Tomaron Nínive y Asiria fue borrada del mapa en el año 609 a.C. Aquí comienza la gran expansión meda, y de no haber sido por un eclipse que hizo a los soldados volverse a casa, hubieran conseguido tomar el reino de Lidia del rey Aliates. Pero los momentos de gloria siempre son estropeados por hijos malcriados. Ese fue el rey Astiages, que se dejó al lujo y a la buena vida, y las tribus empezaron a planear echarle del poder. Como ya dije, una de las tribus iranias más poderosas era la de los persas, pero dentro de ella la hegemonía la tenía la familia de los aqueménidas, quienes gracias a la decadencia de Elam habían tomado el control de la zona de Ansán, que pasó a llamarse Pars, Fars o Persis, de ahí el nombre de Persia. De aquí surgió un puto amo llamado Ciro II el Grande, que logró aliarse con la gran mayoría de tribus iranias y echar al rey medo para colocarse él en el trono. Hacia el año 530 a.C. los persas ya dominaban Babilonia, Siria y también se hicieron con Asia Menor, cuando Ciro derrotó al rey Lidio Creso.
figura, crack, campeón. A diferencia de otros monarcas de la época, Ciro trató a los pueblos sometidos con mucha benevolencia y respeto. De hecho, liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia y les dejó volver a Israel. En esos años, Ciro comenzó la construcción de una nueva capital, Pasargada, en el norte de Fars. Aquí encontramos el enorme palacio de Ciro, con un patio ajardinado en medio y también su tumba, donde fue enterrado tras su muerte. Su hijo Cambises II logró tomar Egipto tras mucha pelea. Fue famosa la batalla de Pelusio, donde según la leyenda, el persa lanzó gatos para evitar las flechas de las tropas del faraón Psamético III, porque era un animal sagrado. Además, creó la primera gran flota persa. Pero quizás la mayor gloria del imperio tuvo lugar durante el reinado de Darío I, quien organizó el gran imperio en satrapías, como provincias, tratando de respetar las entidades naturales de cada tribu y haciéndoles pagar impuestos pero sin sangrar a nadie. Se crearon monedas como el dárico o el sequel, y muchas de ellas se invirtieron en caminos, especialmente el camino real que iba desde Susa hasta Sardes, donde se instaló el primer servicio postal de la historia. También destaca el texto persa más famoso, el de Beistún, grabado en la pared de un acantilado. Además creó la que sería la gran capital persa por excelencia, Persépolis. Destaca el Palacio Real, un recinto dentro del cual los siguientes monarcas aqueménidas fueron construyendo sus palacetes. Se accedía por una gran escalinata que daba a la puerta de todas las naciones, con estatuas lamassu de estilo asirio y columnas de colores. Y a mano derecha estaba la Padana, la sala de audiencias. También molan mucho las tumbas reales persas de Naxé-Rostam, muy cerquita de la ciudad real. La monarquía persa era de corte absolutista, el rey lo controlaba todo, pero a diferencia de otros lugares no era considerado un dios. La capital variaba dependiendo de la época del año. Persépolis, Pasargada, Ecbatana, Susa, Babilonia, tenían donde elegir. Ellos elegían también a los sátrapas, casi siempre de la familia aqueménida, y estos se encargaban de administrar las provincias, recaudar impuestos y de crear guarniciones con los locales, quienes formaban parte del ejército imperial durante épocas de guerra. Además, este Darío I fue quien puso el mazdeísmo como religión oficial del imperio. Esta religión fue fundada por Zoroastro o Zaratustra 200 años antes. Decía que los hombres tenían que seguir una vida pura y llena de buenas acciones para que el bien, Ahura Mazda o Ahura Mazda u Hormuz, triunfase sobre el mal, Ahriman o Angra Mainyu. Era una especie de dios dual al que no se le construían templos sino altares al aire libre con velas y esas cositas. Todo su pensamiento fue recogido en un libro llamado Avesta, del que solo ha llegado hasta la actualidad un cuarto del total. La decadencia de la Persia aqueménida comenzó con las guerras médicas contra los griegos. Se llaman médicas porque los griegos consideraban incorrectamente a medos y persas como lo puto mismo, y no. La derrota de Darío en la batalla de Maratón, el retraso de su hijo Jerjes en el paso de las Termópilas contra el espartano Leónidas I y su posterior derrota en las batallas de Salamina y de Platea puso punto y final a las aspiraciones persas de conquistar la Hélade. El imperio quedó en la mierda. ¿Pero qué pasa? ¿Que es una broma con cámara oculta? ¿Que es una broma con cámara oculta? Estamos en directo. ¿Y la cámara? Que no te lo digo en serio. ¿De qué va, payaso? Los siguientes reyes persas tuvieron que enfrentarse a mogollón de rebeliones internas, conspiraciones y esa clase de mierdas. Durante la guerra del Peloponeso, los persas tuvieron una alianza con los espartanos. En este contexto, unos mercenarios griegos fueron a Persia para apoyar la rebelión del príncipe Ciro el Joven contra su hermano, el rey Artajerjes II. Ciro murió en la batalla de Cunaxa y los griegos se vieron en mitad de la nada sin ayuda y en tierra hostil y tuvieron que volver a casa en una epopeya conocida como la retirada de los 10.000, que fue narrada por uno de estos mercenarios, Genofonte. Te quedas como los pajaricos, pero bien. Tú sano. Tiempo después, Alejandro Magno remataría a los aqueménidas definitivamente. Tras derrotar a Darío III en la batalla de Gaugamela, el macedonio, con gran rapidez, fue tomando las capitales persas hasta destruir el palacio de Persépolis. Alejandro siguió conquistando más y más tribus iranias, hasta que la palmó y todas sus conquistas fueron repartidas entre los diádocos, sus sucesores. Durante los siguientes 2 siglos, la zona de Persia estuvo bajo el mando e influencia del Imperio Seleucida, uno de los varios estados helénicos fundados por los diádocos. Este en concreto fue fundado por Seleuco I Nicátor. Aunque es uno de mis periodos históricos favoritos, es un puto lío, y lo tenéis todo explicado en este otro vídeo. El dominio seleucida no duró mucho en algunas zonas de Persia. Hacia el 250 a.C., el sátrapa de Bactria, Diodoto, fundó el reino greco-bactriano, y poquito después fue el turno del sátrapa de Partia, Andrágoras. Pero a este rebelde le salieron rebeldes dentro de su territorio, la tribu de los Dajae, que eran autóctonos y dirigidos por Arsaces I, lograron echar a los griegos para crear el reino de Partia. Capítulo 9. La Persia antigua, partos y sasánidas.
Tras el triunfo de la rebelión de Arsaces I, Partia se convirtió en un reino independiente dirigido por la familia de los arsácidas. Los primeros años fueron complicados por las luchas contra el imperio seleucida, sobre todo cuando Antíoco III llegó al poder. Durante el siglo II a.C., el pequeño principado parto empezó a expandirse de lo lindo hasta convertirse en un imperio. Especialmente relevante fue el largo reinado de Mitrídates I, quien arrebató territorio al reino greco-bactriano, conquistó Media y después Mesopotamia. Allí conquistó la ciudad de Seleucia del Tigris y la vecina Tesifonte, la cual convertiría en la nueva capital principal. También hubo contactos con la China Han y su emperador Gu, y aquí comenzó un acuerdo comercial que daría origen a la Ruta de la Seda. En el reino parto, el rey tenía el poder absoluto una vez más, aunque la nobleza fue ganando poder, y de hecho los soberanos necesitaban la aprobación del Singedrión, o concilio de nobles, sabios y sacerdotes, de los magos básicamente. Durante bastante tiempo usaron el griego como lengua principal y la poligamia e incesto siguieron estando a la orden del día entre la familia real. Continuaron dándole caña a la agricultura y ganadería, pero lo que empezó a llenar las arcas del reino fue sin duda el comercio internacional con India, China y Occidente. Estar en medio era la hostia. Una de las múltiples capitales fue Hecatómpilos, las 100 puertas, en referencia a que era una ciudad cruce de la unión de muchísimas rutas caravaneras. Allí podías encontrar grandes palacios para los monarcas partos, templos dedicados a Zoroastro y muchísimos mercados. Una nueva época expansionista ocurriría durante el reinado de Mitrídates II, quien redujo al imperio seleucida a la nada prácticamente. Pero claro, un enemigo se va, otro que viene. Los partos descubrieron que más allá de Siria había un pueblo con ganas de guerra. Hablo, como no, de la República Romana. Pero Roma las pasaría putas peleando contra ellos, y es que las tropas favoritas de estos partos eran la caballería ligera, con tíos lanzando flechas a una velocidad increíble, y la caballería pesada, los catafractos, con caballos blindados hasta el ojete, con armaduras de escamas y lanzas afiladas. Roma, con sobre todo tropas de infantería, lo tenía jodido para derrotarles. Es famosa la derrota de Craso, amiguito de Julio César y de Pompeyo, en la batalla de Carras del año 53 a.C. Uno de los hombres más poderosos de Roma fue ejecutado por el rey parto Orodes II. Imaginaos el panorama. La crueldad parta era cosa de familia. Su hijo Frates IV no solo asesinó a su padre para asegurarse el trono, sino que se cuenta que también se cargó a sus 30 hermanos y a su propio hijo. Eso sí, son ansias de poder. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, Ambos imperios se dieron de leches hasta que, agotados, decidieron hacer las paces. Y era normal, pues tanto Roma como Partia estaban pasando por un periodo de luchas intestinas y guerras civiles bastante jodido. Más adelante, la República Romana se convirtió en un imperio, y bajo el mando de Nerón hubo bronca por el territorio de Armenia, reino vasallo de Roma. Los partos la invadieron y pusieron un rey parto, Tirídates I. Hubo guerra, pero Nerón decidió buscar la paz con Vologases I y acordaron que los reyes de Armenia podrían ser arsácidas, pero deberían ser coronados por Roma. Y así quedó todo. Con el emperador Trajano volvió el conflicto con los partos, y el hispano logró arrebatarles Mesopotamia en el año 116 a.C., Tesifonte incluida. Osroes I de Partia lo tuvo jodido para recuperarla, pero finalmente lo consiguió. No sería hasta el reinado de Marco Aurelio y Lucio Vero cuando los romanos volvieron a tomarla, pero se trajeron de regalo una enfermedad muy chunga que provocó el caos en Italia. El último emperador romano en enfrentarse con la dinastía de los arsácidas fue Caracalla. Fue en el año 224 después de Cristo cuando una de las tribus vasallas de los arsácidas, la familia persa de los Sasán, se levantó contra su control y tomó las riendas del imperio. Habían llegado los sasánidas. Ardashir I venció a las tropas partas de Artabano IV en la batalla de Hormizdagán, y aquí comienza la historia del imperio de la Persia sasánida. Los sasánidas eran persas y al parecer se creían descendientes de los aqueménidas. Su objetivo vital era recuperar la gloria del pasado, cuando estaba Ciro el Grande y todo eso. Durante su reinado y el de su hijo Sapor I, la expansión fue bastante rápida. Por el norte llegaron hasta la zona del mar de Aral, entre lo que ahora es Kazajistán y Uzbekistán, y por el este vencieron a los cusanos y se apoderaron de la zona del Valle del Indo. Al oeste, como no, estaba el Imperio Romano, pero este ya empezaba a mostrar síntomas de agotamiento, especialmente durante el reinado del joven Alejandro Severo y en la siguiente anarquía militar que duraría medio siglo. Sapor I puede estar orgulloso de haber vencido a 3 emperadores romanos. Uno de ellos, Valeriano, acabó desollado y su piel expuesta como trofeo en un templo persa. ¡Mira!
¡Mira la tijera! Para conmemorar esto, fundó varias ciudades como Gundesapur y Bisapur, en la provincia de Juzestán. Durante su reinado llegaron reformas, especialmente destaca una religiosa. Los reyes sasánidas empezaron a creerse dioses y se intentó crear una iglesia zoroástrica para homogeneizar la doctrina, la tradición y asentar una jerarquía eclesiástica. Sin embargo, le salió competencia, pues un tal Mani fundó el maniqueísmo, que compartía ideas con el zoroastrismo, el cristianismo y el budismo. Decía que lo material era el mal y el espíritu lo único bueno. Solo librándose el hombre de lo material podría entrar en el reino de la luz. Fueron los primeros veganos oficiales, pues prohibían comer nada animal, y también veían las relaciones sexuales como la perpetuación del mal material. Hace un mes que no zumo, la verdad. A Sapor I le molaba ese rollo, pero su hijo Barán I ejecutó a Mani y prohibió su movida. El gran sacerdote Kartir o Karter persiguió maniqueos, judíos, cristianos y budistas hasta casi extinguir esas religiones de su territorio. A partir del año 309 llegó al trono sasánida Sapor II el Grande y reinó durante 70 añazos el cabrón, casi todo el siglo IV. Durante su reinado pasaron muchas cosas. Armenia, en esos años, se convirtió en el primer estado en abrazar oficialmente la fe cristiana, gracias a su rey Tirídates III, quien edificó el templo de Chmiatzin, y parecía que Roma iba por el mismo camino. Sin duda, un duro golpe para el zoroastrismo. Hacia el año 400 llegó el rey Yazdegerd I y mantuvo muy buenas relaciones con el Imperio Romano de Oriente, lo que luego sería conocido como Imperio Bizantino. También promovió la tolerancia hacia cristianos y judíos. De hecho, en Seleucia del Tigris se celebró el primer concilio de la Iglesia cristiana persa, pero esta iglesia rompió con la Iglesia bizantina cuando apareció la herejía del nestorianismo, o difisismo, que decía que en Cristo convivían una naturaleza divina y otra humana, completas y diferenciadas la una de la otra. Por tanto, serían dos personas distintas. Muchos nestorianos huyeron a Persia y de hecho este cristianismo caló tanto en el territorio iranio que parece que se convirtió en la religión mayoritaria. Todo esto enfadó al clero zoroástrico y en los años finales del reinado de este rey empezaron nuevas persecuciones. Yazdegerd II trató de eliminar el cristianismo de Armenia y los armenios se levantaron en armas. Tras la batalla de Abarair, los persas mataron a los líderes cristianos armenios y tomaron multitud de esclavos que fueron deportados. La paz con los romanos había costado, sin embargo apareció un nuevo enemigo, los hunos blancos o heftalitas. Este pueblo nómada estaba compuesto por fieros guerreros a caballo, pero las estrategias del ejército de Barán V lograron detener su avance por la zona del río Oxus. Otros enemigos fueron los kidaritas. Eso sí, cuando el rey Peroz I trató de echarles en el año 470, los heftalitas le derrotaron y le capturaron. Se dice que vencieron por la ventaja que tenían al usar los estribos, que daban más comodidad y estabilidad al jinete uno. Fue Balas I quien en el 484 decretó la libertad de culto en Armenia, mientras que Kabad I comenzó a luchar contra nuevos enemigos como los házaros, un pueblo nómada túrquico. También tuvo movida con la nobleza persa, por lo que favoreció el ascenso de un iluminado llamado Mazdak. Este tío, mezclando la tradición zoroástrica y maniqueísta, creó el mazdequismo. Surgió en respuesta al opresivo culto zoroástrico sasánida, y Mazdak promovió entre la gente la austeridad, el pacifismo, la ayuda a los pobres y compartir todas las cosas, incluso mujeres. Eso sí, el rey persa, en cuanto vio que aquella secta estaba socavando los pilares que le sostenían en el poder, empezó a perseguirles, y a Mazdak le colgaron de los pies y le usaron de piñata. De toda esta represión se encargó su hijo Cosroes I, quizás el monarca sasánida más famoso, ya que hizo que Persia se recuperara económicamente y la transformó en la gran potencia que había sido siglos antes. Se levantaron nuevas ciudades, nuevas carreteras y nuevas infraestructuras, aumentaron las tierras cultivables y la artesanía, y el arte y la filosofía lo petaron fuerte. Él construyó en Ctesifonte el iguán de Taquiquisra, que es prácticamente lo único que ha quedado de esa ciudad. Reformó el ejército y ahora el Estado iba a proporcionar armas y catafractos, por lo que la alta nobleza dejó de ir a la guerra para ser sustituida por una clase de pequeña nobleza de caballeros, lo que se tradujo en más efectivos. También desarrollaron catapultas, balistas, arietes y torres móviles. Esto le iba a venir muy bien, pues los bizantinos de Justiniano I tenían ganas de mandanga. Se habían aliado con los árabes judíos del reino de Himyar, en la actual Yemen, pero el persa logró arrebatarles el tinglado por el 570. El nuevo rey persa Cosroes II lo tuvo jodido al principio, pues el general Bahram VI Chubin usurpó su trono durante un año, pero le echaron y huyó con los turcos celestiales que se lo cepillaron. Cosroes II recuperó el trono y hacia el año 600 traicionó a sus aliados lágmidas, un poderoso reino de árabes cristianos nestorianos, y se hizo con su territorio. Entraron a bloque en Algira, la capital, y destronaron a su último rey, Numan III. Se cree que fue en esta ciudad donde nació el alfabeto árabe hacia el año 300. También se cuenta que cuando Cosroes II logró tomar la ciudad de Jerusalén, destrozó muchas iglesias y se llevó de trofeo a Ctesifonte los restos de la Vera Cruz,
cruz. La cruz donde Jesucristo había sido crucificado, la cual estaba desde tiempos de Constantino I en la Basílica del Santo Sepulcro. El cabreo de los bizantinos era monumental y sería el emperador Heraclio el que haría cambiar el curso de los acontecimientos. Contraatacó a los persas y logró una primera victoria en el 622. Cabad II asesinó a su padre y se hizo con el trono, tratando de alcanzar una paz in extremis con los bizantinos que logró al devolverles la famosa Cruz de Cristo. Aquí empezó el declive sasánida. En el año 611, en la península arábiga, un tipo llamado Mahoma creó una nueva religión, el Islam. A los que se convirtieron a esta religión se les llamó musulmanes, y su misión era expandir la palabra de su dios Alá por todas partes, incluso si era a base de espadazos. Y eso pasó. En el año 636, Yazdegerd III fue derrotado tras la batalla de Kadisilla. Los musulmanes entraron en Ctesifonte y la ciudad acabó ardiendo. El joven rey persa tuvo que huir a Media, y allí resistió unos años, sobre todo gracias a la ayuda de su mejor guerrera, Apranik. Sin embargo, nada pudieron hacer y en el año 651 el califato musulmán absorbió todo el territorio. La nobleza persa huyó a la India, donde se asentaron y fueron conocidos como parsis. Y con esta conquista acabó la historia de la antigua Persia. Y aquí acaba este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete a este canal si no lo estás ya. Aquí te dejo otros vídeos de historia que podrían gustarte. Y recuerda que mi primera novela ya está disponible en Amazon. Hadrosaurópolis, el cataclismo celestial. Nos vemos muy pronto con más historia.